Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Qué placer volver a encontrarnos con el manto sagrado, frase que corresponde al relator del pueblo franjeado que ya lo voy a presentar. Somos de alto vuelo, estamos de nuevo en el camino de un guaraní, Antonio Franco, que evidentemente nos necesita. Nosotros nos mandamos la parte porque creemos que tenemos que acompañar a la franja en este camino rumbo al ascenso al torneo federal A, que no será fácil, que no arrancó nada fácil y de hecho Guaraní todavía no ha gritado un solo gol en lo que va de esta cuarta categoría del fútbol argentino en su temporada 2023-2024. Esperemos que sea 2024 para un Guaraní que hoy no tiene otra que irse con 3 puntos desde el difícil, siempre difícil Puerto Piray. Acá estamos, hasta acá hemos llegado para vivir esta previa de media hora de Guaraní que va a visitar desde las 17 a Nacional, aquí en la Villa Olímpica de Puerto Piraí, un lugar siempre que nos recibe de buena manera, con un calor tremendo en la jornada de hoy, calor que se hizo sentir y que todavía está presente, pero que se va aplacando por las nubes que ustedes ya van a ver en el fondo de nuestra pantalla. Nosotros de frente tenemos mucho monte y arriba del monte nubes realmente negras y preocupantes que nos dan cuenta de que esto puede complicarse un poquito en caso de que el chaparrón se largue justo encima de este estadio, lindo, vistoso estadio en la Villa Olímpica de Puerto Piray. Acá juega Nacional, acá juega Guaraní, mi nombre es Emiliano Andrioli y hoy tendré el placer de comentar las acciones que va a relatar el relator del pueblo franjeado. Trae su pasión, la lleva a todos lados, le encanta encontrarse con Guaraní, sea como sea, esté como esté el equipo, a él le gusta venir porque siente el manto sagrado en la sangre, porque siente a Guaraní. Antonio Franco se llama Julio Quiñones y es el relator de Alto Vuelo. Hola Emiliano querido, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para todo el equipo de Alto Vuelo y para la gente que está prendida ya a la cuenta de YouTube de Alto Vuelo a través también de las emisoras que en un ratito vamos a repasar. Pero aquí estamos, arrancando una jornada que no podía ser diferente porque siempre que venimos a este estadio llueve o algo pasa. En este caso arrancamos con mucho calor y estamos con un vientito muy lindo, pero claramente preocupados por la lluvia. Aquí estamos en la Villa Olímpica de Puerto Piraí, en un momento crucial, una final anticipada, un momento extremo para Guaraní, que no le queda otra que ganar. Creo yo que es la primera vez de los 7 años que está de Alto Vuelo junto a Guaraní Antonio Franco, que está con la soga al cuello. Pero este es el momento clave para pegar el salto, para demostrar de qué está hecho el equipo más grande de la provincia. Guaraní hoy tiene que mostrar chapa. Hoy el equipo de Duto tiene que estar a la altura porque si no, no sirve de nada. Es ganar o ganar. Y será transmisión de Alto Vuelo como siempre. Aquí estamos viviendo esta previa, se vienen las nubes negras a nuestro alrededor, empieza a moverse la sombrilla porque estamos siempre listos para todas las eventualidades meteorológicas. Esperemos estar a la altura si es que se larga lo que está arriba nuestro. Pero a mi costado también está otro de los comentaristas para este partido crucial para la franja mundialista, él, periodista del diario El Territorio, Diego Bain. Bienvenido a esta transmisión de Alto Vuelo. ¿Cómo estás, Emi? Saludo grande para toda la gente, saludo grande también para Julio, que lo tengo acá. Vete a anotar. ¿Qué estás anotando? Porque hoy vamos a tener que hacer números, me parece, en varios pasajes del partido. Calculadora y formaciones, Diego. Ah, listo, perfecto. Calculadora en mano, porque lamentablemente, como decían ustedes, ¿no? Momento bisagra, momento crucial para Guaraní Antonio Franco en este torneo regional. Tendremos que hacer cuentas, vamos a ir hablando de eso durante toda la transmisión. Se nos está volando todo, muchachos, se nos está volando todo, pero acá estamos, junto a Guaraní. Esperemos aguantar esta tormenta que se viene. Mucho viento, ya estamos también en la 96.9 en el dial en la ciudad de Posadas, Cadena del Sol, que toma la transmisión de Alto Vuelo para vivir esta pasión franjeada. El amigo Lachi que está escuchando seguramente la 96.9 para estar con nosotros, acompañarnos. Muchas gracias por la posibilidad. Y se me fue la sombrilla, lamentablemente. Mientras voy a saludar a nuestro campo de juego. Trae las estadísticas, trae todo. Se llama Gastón Machado, bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto de estar nuevamente en una transmisión de Alto Vuelo. Hoy nos encuentra aquí en Puerto Piraí, como lo decían, no vamos a estar solos porque se está viniendo. Tenemos a ambos conjuntos realizando. A mi izquierda tenemos a la franja, tenemos a Guaraní Antonio Franco, que por supuesto ya está con alineación confirmada. Además, tenemos a mi derecha al conjunto local, al equipo de Nacional de Piraí. Bien, ahí estaba presentado Gastón Machado, todo el equipo también está en las cámaras de la tarde de hoy, Iván Sanz, y en la dirección Matías Durán, todo el equipo presentado también aquí desde Alto Vuelo, que también iremos para la zona norte, también estaremos en Puerto Iguazú a través de la radio pública, Radio Nacional, tomando la transmisión de Alto Vuelo. Allí está en la operación técnica Daniel Miño, le mandamos un gran abrazo y toda la gente de Iguazú, que va a estar prendido claramente a la radio y también al streaming desde Alto Vuelo
Vuelo, porque aquí llega la pasión, llega la lluvia, realmente ha cambiado. Lo mismo que pasó cuando Central vino a jugar aquí, también pasó lo mismo, le está pasando en estos momentos ahora. Un diluvio que se está acercando esta hora en la Villa Olímpica, un viento realmente garrafal, que realmente, créamelo, la estamos pasando. Estamos en la previa de Nacional Guaraní, una final anticipada. ...42 minutos pasaron de las 16 en la República Argentina. Sepan ustedes disculpar, arrancó la transmisión de Alto Vuelo y se vino el mundo abajo sin lluvia todavía, pero con un viento increíble, muy fuerte aquí en la Villa Olímpica. Me parece, nos vamos a mojar, vamos a ir adelante. Si no sepa usted entender, haremos lo posible. Sombrilla, que ya no estará en casa, sepan también disculpar, se ha dado vuelta con la Concord. Nosotros seguimos con la transmisión de Alto Vuelo. El partido, así como está, arranca a las 5. Sí, Emiliano, pero voy a decir una frase y una palabra muy antigua, ¿no? Que decían nuestros abuelos, capaz alguna no escucharon, pero esto es cosa de mandinga. Realmente cada vez que venimos acá a Puerto Piraí, realmente pasa algo. Llueve, tormenta, el calor es intenso. Hoy llegamos tempranito y la térmica era de 41 grados, digamos. Algo siempre pasa. Bueno, en este contexto, por ahora de viento, no sabemos si lluvia, esperemos que no, para que podamos trabajar de la mejor manera y llevarle el mejor trabajo desde Alto Vuelo, como siempre lo acostumbramos. Esperemos que este partido sea que se pueda llevar a cabo. Acuérdense, no sé si usted apela a la memoria de ustedes, cada vez que ha trasladado el otro día, pero siempre hubo inconvenientes en este estadio, Diego. Sí, pero igual recuerdo que hubo una lluvia muy fuerte. Balotage, se votó a presidente en la Argentina y además Guaraní quedó libre en la fecha pasada, por lo que tuvo mucho tiempo. En la semana también dialogando con Manuel Duto, el entrenador, me decía, nos vino bien este tiempo porque necesitábamos recuperar algunos jugadores, porque necesitábamos bajar la tensión. Guaraní viene de un empate ante Nacional, Emiliano decía hoy, no pudo gritar un gol, 0-0, ¿sí? Y una derrota en Puerto Iguazú ante Central Iguazú, por lo último en esta zona 2 de la región litoral norte. Y como decían ustedes, ¿no? Tiene que ganar o ganar. Es como Argentina después de Arabia Saudita en el Mundial. Veámoslo por ese lado, ¿no? El optimismo va por ahí. Ganar o ganar. Necesitamos ganar, ganamos a México, a Polonia y bueno, después terminamos todos festejando en Qatar 2022. Ojalá hoy sea el México, que este partido sea como el México de Argentina. Emiliano, ¿y es la vez que Guaraní mejor se reforzó? ¿O por lo menos en nombres? ¿O cómo lo ves? Porque la verdad, en campaña, viento que está muy fuerte a esta hora de la tarde, un cielo nublado tenemos va a pasar, aquí en la Villa Olímpica en Puerto Piraí. Y Gastón Machado, el campo de juego por ahora seco, ¿no? Y el pasto bastante alto, ¿no? Sí, por supuesto, Julio. Acá el agua todavía no se hace presente. A ver, está bien, pero por ejemplo hoy lo pudimos recorrer. Hay en parte que está desnivelado, en parte que está el pasto largo, pero por el momento al no llover está totalmente seco. Bien ahí Gastón Machado en el campo de juego, ya tenemos alineaciones confirmadas, ya está. Nos quedan 8 minutos antes de que arranque este partido entre Nacional y Guaraní. Antonio Franco, ya estamos solucionando sobre la marcha. La verdad que no esperábamos el viento fortísimo que nos hizo volar absolutamente todo antes de arrancar. Es ofensivo porque necesita ganar o ganar. Y sí, lo de Junque me parece que va a ser importante.
a la hora del recambio, viste que siempre hablamos de esto de, bueno, si pasás la primera fase es difícil porque todos a Guaraní le juegan con un plus, porque le quieren ganar, porque por ejemplo el otro día ha sido histórico lo que pasó en Puerto Iguazú con Central. Entonces me parece que lo de Yunque se va a empezar a notar más a futuro, ¿no? Cuando Guaraní, ojalá pase de ronda, necesita recambio y necesita un líder. Para que se note a futuro tenés que pasar, tenés que alcanzar. Primero tenés que pasar, por supuesto. Y tenés que ganar hoy. Y para ganar hoy, Duto ya tiene los 11, ya está también los 11 del equipo de Miguel Ortolá cuando sale la terna arbitral. Por eso nosotros vamos a repasar a través de los amigos de Ícaro. ¿Qué casaca tiene la franja? Es de Ícaro. Pedí la tuya en Ícaro. Ícaro nos presenta la voz de Gastón Machado, los 11 de Nacional de Puerto Piraí para esta tarde. Muy bien, los 11 protagonistas del conjunto local serán con la camiseta 1, Juan Mendoza, con la 4, Matías Torres, 2, César Maciel, 6, Martín González, con la 3, Eduardo Melo, con la 5, Emanuel Sosa, con la 8, Lucas Corbalán, 7, Nahuel Melgarejo, 10, Román Ales, 11, Walter Ortiz y el 9, Marcelo Olivera. Bien, hasta allí el equipo de Ortolá, ya está la terna arbitral en el campo de juego a la espera de la salida de los equipos. Nosotros a través de Pronto Pizza, qué rica pizza nos vamos a comer hoy esta noche. El barrilete XL de Pronto Pizza nos presenta a los 11 de Guaraní Antonio Franco que busca seguir con vida en este torneo cuando se viene la lluvia. El equipo de Manuel Duto para esta tarde será con la 1, Iván Gorosito, con la número 2, Nicolás Vallejos, 6, Matías Presentado, con la 4, More, 8, Francisco de Sousa, 5, Abel Peralta, la 10 para Enzo Bruno, estará con la número 3, Gabriel Díaz, con la 11, Axel Silva, el 7, Jonás Romero y el número 9, Cristian Camposano. Perfecto, allí entonces los 11 de Guaraní Antonio Franco. Transportelli nos trae la terna arbitral para esta tarde, Gastón. Muy bien, la terna está compuesta por el árbitro principal, Andrés Franco, asistente número 1, Nicolás Rodríguez, y el asistente número 2 es la señorita María Encinas, terna 100% correntina. Llama la atención, Diego, que sea la terna correntina, ¿no? Porque hasta ahora teníamos terna arbitral de Oberá, de Puerto Rico y demás, pero ahora correntina, de afuera de la provincia en esta fecha. Habla de lo que se juega, ¿no? Claro. Nacional que quiere hacer historia, que quiere pasar de ronda, que con un empate le alcanza para dejarlo fuera a Guaraní. Guaraní que necesita todo, necesita ganar o ganar. Aquí está el equipo local con su gente. Aquí está Nacional de Puerto Piraí, capitaneado por Maciel. Aquí está el equipo de Puerto Piraí, el puntero de la zona 2 de la región litoral norte cuando es más copiosa la lluvia. Aquí está el equipo nacional, un equipo que siempre es protagonista en el torneo, Emiliano. Siempre protagonista nacional, no escatima en los esfuerzos para venir a jugar, para ser parte de esta cuarta categoría del fútbol argentino, buscando en algún momento dar el golpazo, dar el zarpazo, salir, saltar, ser uno de los protagonistas. Por ahora no prosperó en lo que va del torneo. Esta es la oportunidad para Nacional de Puerto Piraí. Esperemos que Guaraní esté a la altura y no se lo permita. Nacional, que viene de ganar en Puerto Iguazú, sorprendió a Central, le ganó 2-1 y por eso es líder y por eso hoy va a buscar la clasificación. Para eso deberá ganar. Si empata tendrá que esperar qué sucede en la última fecha entre Guaraní y Central Iguazú en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Aquí está Nacional, el equipo de Ortolá, un equipo que no es sensación, Diego, porque claro, Ortolá que viene manejando ya este equipo hace varias temporadas, manejó en el Provincial, que ha sido protagonista, y un Nacional que tiene, por ejemplo, a su mejor jugador en mitad de cancha como Manuel Sosa, que es la manija de este equipo. Totalmente, y que ya lo hemos visto, ya lo ha complicado Guaraní en ese primer partido, en ese empate sin goles en Villa Sarita. Un equipo que, como decías vos, Miguel Ortolá conoce, los hace jugar como él quiere, entiende que hoy la presión es de Guaraní, entiende que hoy el que está obligado es Guaraní, y por eso seguramente salga a esperar un poquitito más, salga a esperar la propuesta de Guaraní, que necesita ganar y que necesita meter goles, algo que no ha hecho en este torneo. Y aquí está el manto sagrado, aquí está Guaraní Antonio Franco en búsqueda de revertir la historia adversa que tiene hasta ahora el equipo más grande de la provincia, sin lugar a dudas, en los momentos más difíciles. Aquí está el equipo de Posadas, aquí está el equipo de Villa Sarita, en búsqueda de los 3 puntos, en búsqueda del clip, en búsqueda de hacer la clave de cambiar la historia. El equipo de Manuel Duto en búsqueda de los 3 puntos, que lo dejen con vida en este torneo provincial. El equipo estará a la altura, lo va a comentar Emiliano Andreoli, lo va a comentar Diego Bay, aquí por De Alto Vuelo, por FM del Sol, también por la radio pública en Puerto Iguazú. Somos De Alto Vuelo junto al manto sagrado, sí, volvimos, aquí estamos, bajo la lluvia, bajo la tormenta, 44 grados de térmica en cualquier lado. Aquí está De Alto Vuelo para acompañar en estos momentos difíciles, porque no nos
Ramos, porque aquí estamos y creo que va a ser un partidazo, Emiliano Andreoli. Ojalá así sea, Julio, y sea con el color rojo-blanco como victorioso en esta tarde. Necesita la franja devolverle la ilusión a su gente, necesita que el próximo sábado, supongo yo, las cosas sean de la mejor manera en Villa Sarita, haya esperanza el próximo fin de semana en ese barrio posadeño para que Guaraní allí busque su clasificación. Para eso necesita nada más y nada menos que los 3 puntos en la jornada de hoy. Llueve de todos lados, llegamos acá y hacía 45 grados de térmica, no estoy exagerando, ahora ya ha bajado a menos de 30, así que bueno, mañana sepa disculpar, Hugo, ese certificado médico que irá seguramente por las condiciones cambiantes del clima en Puerto Piraí. Que sea cambiante también la campaña de la franja, que arranque feo y que termine de la mejor manera. Cronómetro en cero desde Alto Vuelo, Mendoza en el arco, Torres, Maciel, González y Melo, Corbalán, Aye, Sosa, Ortiz, Olivera y Melgarejo, el mismo 11 de Ortolá que viene de ganar en Puerto Iguazú. Aquí está Guaraní con Gorosito en el arco, está Vallejos, presentado More, de Sousa, Abel Peralta, Enzo Bruno, Gabriel Díaz, está Jonás Romero, Axel Silva y Cristian La Pantera Camposano, el 11 del equipo de Manuel Duto, que no tiene alternativa, Diego, los 3 puntos o a casa. Los 3 puntos a casa porque el empate tampoco le sirve. Así que hoy vinimos a ver un Guaraní que tiene que ganar, que tiene que cambiar la historia, como decía Emiliano. Arrancó mal, pero ojalá que a partir de hoy siga todo más que bien. Bien, prendida la gente de Puerto Iguazú también a través de la radio pública, en Posadas también, a través de FM del Sol, la 96.9, el equipo del H y todo el equipo de la familia de FM del Sol, también un gran abrazo. Y claro, viendo el partido en las mejores cámaras de Iván Sanz y la dirección de Matías Durán, todo el equipo de Alto Vuelo a través del streaming de Alto Vuelo, prendida la gente a esta super transmisión de Alto Vuelo, moverá la franja, cronómetro en cero, se nos viene un gran partido, pitará Andrés Franco de Corrientes. Aquí moverá la franja, está Camposano, Guaraní no tiene alternativa, ganar o ganar. Guaraní tiene que demostrar a la altura de la circunstancia, de estar a la altura de la circunstancia, en una tarde complicada aquí en Puerto Piraí. Por suerte, yo me arreglo con esta llovizna, Emiliano. A mí dame esta llovizna, tranquilo, tranquilo. Sí. Que no se largue más fuerte porque si no estamos complicados. Esta llovizna bancamos, un poquito más se complica. Dale el clima que nos aguante, y aparte refrescó bastante. Cronómetro en cero, señores. Aquí moverá el manto sagrado. Aquí está el pueblo franjeado, el equipo más grande de la provincia, en búsqueda de los 3 puntos. Por De Alto Vuelo, como siempre, por FM del Sol, por la radio pública en Puerto Iguazú. Aquí estamos para vivir, sentir, disfrutar este gran partido que se nos viene en esta tarde nublada de Puerto Piraí. Un marco de público, yo esperaba un poquito con más público. ¿Qué quiere que te diga? A mí me gusta, tenés en cuenta el calor, cómo se dio, pero ya juega Guaraní, lo reta Julio Quiñones. Señores, movió Guaraní con un largo pelotazo, quiso sorprender con De Sousa. La pelota se pierde por la última línea, habrá saque desde el arco. Veremos los planteos de uno y otro lado, Emiliano, porque el equipo de Duto al parecer es ofensivo. Juntito los 3 del fondo, con Presentado en el centro, con Vallejos por derecha, con More por izquierda. Se acerca Gaby Díaz para colaborar en caso de que haga falta. Se acerca De Sousa también. Esto recién arranca, vemos un planteo que lo vimos en la semana. Ahora sí lo podemos decir, usted tiene que confiar en nosotros cuando vamos a cubrir la práctica de la franja. Somos hinchas de Guaraní, que cubrimos a la franja y también somos hinchas, así que no vamos a contar nada que no se pueda. Quédese tranquilo, amigo Gustavo. Vamos. Arriba la pelota de Sousa, la manda para campo rival, corta como puede, interviene Torres, suscita el peligro, pero la corta como rechazando sin problemas. Ortiz está muy retrasado, este Ortiz que fue importante en Iguazú en la victoria ante Central la semana pasada. Aquí Ortiz de pecho, la domina el equipo, es Sosa, gran jugador este jugaba en Crucero, ¿no, Diego? Sí, señor. ¿Tuvo préstamo? Lo conocemos, es bueno. ¿Hay 3 pelotas en la cancha o mi anteojo está tapado? Dos pelotas. Claro, hay otro más afuera, pero bueno, afuera muy cerca. Ya complica la historia. Señores, hay saque de arco para el equipo de Puerto Piraí. Nosotros tenemos tiempo para presentar el banco de suplente a través de los amigos de... A ver, Emiliano Pronto Pisa, si querés. Pronto Pisa nos presenta el banco de suplentes de Nacional en la voz de Gastón Machado. Muy bien, el conjunto local tiene en el banco al 12 Lucas Martins, el número 13 Carlos Urbina, 14 Gastón Acosta, 15 Facundo Núñez, 16 Matías Urdapideta, el 17 Fernando Huerne y el 18 Brian Insaurralde. Perfecto, saque de arco corresponde para el equipo nacional Mendoza con ese largo pelotazo arriba, va el Lungo como puede y con falta, dice el árbitro no. Sí, ahora sí cobra la infracción sobre Martín González, ¿lo empujó? La cobró después, sí, lo empujó. Lo empujó, tenemos tiempo a través de Ferretería Villalonga. Villalonga nos presenta el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco.
Muy bien, los suplentes que tiene Manuel Duto son 12 Brian Markovich, 13 Máximo Lang, el número 14 Sebastián Silva, 15 Nicolás Facino, el número 16 Nicolás Golomba, 17 uno de la casa Yamil Cáceres y el 18 Lucas Velázquez. 2 minutos de este primer tiempo, 0-0 la historia por De Alto Vuelo, somos De Alto Vuelo. Arriba el centro de Sosa al segundo palo, la trapa, la tenaza, perfecto, Gorosito se queda con esa pelota. Hoy vestido de negro, largo pelotazo arriba, va a intentar llegar el chiquitín Romero con falta, pide falta y no le dan, ahora sí cobra, duro golpe, ¿cómo lo viste, Diego Bain? Sí, duro golpe, muy buena falta que generó el delantero de Guaraní, porque lo fue a buscar, porque sabía que de arriba no le iba a ganar, pero me parece, le están pidiendo la amarilla, yo creo que es para amarilla, más por la torpeza que por el golpe en sí. Lo fue a buscar la falta, la consiguió muy bien. Fue Torres, ¿no? El delantero de la franja, o entre Torres y Maciel. Sí. Uno de los dos fue el que puso el manotazo para abajo y se encontró con la cara del delantero franjeado. Tiro libre, la primera situación para Guaraní que busca los 3 puntos. Lo veo a Enzo Bruno pidiendo la pelota, va al 10. Qué lindo sería que estuviese el otro 10, ¿no? Ahí para ese tiro libre, después que salga. Hay tiro libre para Guaraní a unos 5 metros de la raya de cal. El que va a ejecutar sin lugar a dudas será Enzo Bruno. ¿Meterá centro o le pegará al arco? Bueno, veremos. También la acomoda con la número 11, Axel Silva, se tiene fe. Hay tiro libre para Guaraní. Puede hacer lo que quiera, Pelé en este arco se comió un gol Mendoza contra Central, te digo, Cancha rápida, todavía no tanto, pero hay tiro libre para Guaraní. Lo va a hacer Axel, metió, se desvió en la barrera, gol en contra, sí. ¡Gol! Offside, dice. Offside, pero no. Pero no puede ser offside nunca. No puede ser offside nunca, señores, tiene que ser gol. El árbitro tiene que corregir, tiene que ser gol de Guaraní porque cuando ejecuta el jugador estaba habilitado y además es gol en contra. Además, el rechazo creo que fue el número 6, Martín González, en contra de su propia valla, señores. Imposible lo que cobró el árbitro, no tiene fundamento. Polémica aquí en Puerto Pereira, arranque 4 minutos. No sé, lo dice Mati porque está tapado, porque hay lluvia en Puerto Pereira, tenemos tapado el monitor. Diego está viendo, ¿qué pasó, Diego? Pero que me lo pasen en limpio en la repe de Alto Vuelo. Era gol de Guaraní, Diego. Vamos de nuevo. Tiro libre para la franja, pega en la barrera. Es cierto que hay un jugador de Guaraní, Antonio Franco, que está adelantado, pero el cabezazo es en contra. Sí. Y además no está adelantado, pero perdón. No está adelantado. No interviene en la jugada tampoco. No, es de Sousa el que fue a buscar la pelota. No interviene en la jugada el jugador de Guaraní, Hay gol de Guaraní. Bueno, que vengan al bar de Alto Vuelo. Que venga Franco a ver la repe. A ver, es cierto que hay un jugador de Guaraní que va a pelear, entre comillas, pelear la pelota, digo, porque no se produce ningún choque, pero es el jugador de Nacional el que solo cabecea, mirá, solo. Bueno, solo pero ¿sabés por qué la polémica? Porque el árbitro sabe que está habilitado, porque es que tiene que igualar el gol. Porque el que cobró el offside fue en línea. Claro. Sí, y el árbitro primero le dio está bien. Fue con el línea, pero me parece que charla de por medio, si somos justos, tiene que ser gol de Guaraní. No saben quién tiró el pase atrás, o sea, en quién se desvió la pelota, por eso no están cobrando el gol. Lo que pasa es que el desvío se desvió en la barrera, de Nacional. Y bueno. No es muy difícil. Qué difícil para el árbitro y qué mano negra veo de entrada ya. En realidad no es tan difícil, bueno, es fácil. Pero qué difícil dar vuelta a la decisión ahora, claro, a eso me refiero. ¿Cómo hace ahora para dar vuelta a la decisión? Mira, esta es la clave, la charla, si lo toma el cámara, Iván, esta es la charla, ahora el árbitro le diciendo, no, pará, por ahí tal vez vos viste mal. Hay que ver cuando parte la jugada, cuando parte el tiro libre, si de Sousa está en offside. Esa puede ser la única intervención. Señores. ¿Cobró offside? Cobró offside. Cobró offside. Bueno, el árbitro le habrá dicho eso. El asistente le habrá dicho eso al árbitro principal. Que de Sousa estaba en offside cuando partió la pelota. Esa es la repe que hay que ver, Romati. Locura. Tuvo 2 minutos el partido en las manos el árbitro. Se le acaba de ir. Se terminó. 6 minutos de juego habrá. Tiro libre del fondo para Nacional. Yo te juro que el árbitro pensé que lo corregía. No está adelantado. No está en offside, ¿no? Para mí no está en offside. Cuando parte, cuando parte. O sea, claro, cuando porque le la única invalidez que puede tener la jugada es cuando parte el tiro libre. Bueno, señores, polémica en Puerto Pereira. Ganaba Guaraní, pero el árbitro anuló el gol en contra del equipo de Nacional. Era a favor de la franja. Se viene otro partido, Ortiz con la pelota, pasó de largo de Sousa, va Ortiz llegando hasta la última línea, va a meter el centro, bien el facha, intercepta el remate, se va afuera, se va por un costado, finalmente era lateral para Nacional, Bueno, el lateral ahora pertenece para Guaraní y esto cambia, queda sujeto el árbitro a esto, Emiliano. Pues totalmente, acaba de cometer una burrada gigantesca que encima está filmada. Imagínate cómo debe estar la cabeza del árbitro correntino
cuando recién arranca este encuentro. Tremendo yerro, feo, fuera de reglamento, fuera de criterio para privarlo a Guaraní de estar en ventaja. No sacó amarilla en la previa, en la falta, que era para eso, tampoco cobró el gol, que era tremendo, tremendo lo del árbitro correntino. Y bueno, a ver cómo sigue este partido, que va a estar caliente en serio, porque arrancó caliente. Queda condicionado el árbitro, queda condicionado. 7 minutos 0-0, somos de alto vuelo, tarde picante, se picó, se picó aquí en Puerto Piraí, somos de alto vuelo, somos FM del Sol, también la radio pública en Puerto Iguazú, arriba el centro, intenta Axel es Silva y ahora anticipa bien Enzo Bruno. ¿El capitán es Enzo Bruno, Gastón? Sí, Julio es el número 10 de Guaraní de Antonio Franco, Enzo Bruno. ¿Y el de local? El del conjunto local es Maciel, es el número 2. Bien, buen partido también así en Puerto Iguazú hace una semana. Arriba la pelota va intentando, luchando, ganando Enzo Bruno por izquierda. Con falta, dice, retrotrae la infracción sobre Gaby Díaz. Por eso habrá tiro libre. Está picante el partido, Diego, está picante. Está picante porque lo picó el árbitro, porque se le fue de las manos, porque, como decía Emiliano, una sola jugada en 2 minutos, no sacó amarilla, después cobró un offside que no era. Está bien, en realidad el offside lo marcó en línea, pero el árbitro lo convalidó, y me parece que el que no tiene que entrar en ese juego es Guaraní. Guaraní tiene que seguir con su planteo, atacar, meter goles, y una vez que tenga, ojalá, el resultado a su favor, sí, poder empezar a ver qué hace el árbitro. Antes no. Hay tiro libre, lo hicieron cortita por izquierda, a ver qué va a hacer, creo que es Axel. Axel va a meter el centro, Silva, defectuoso el centro, no se fue para afuera, pero esto puede ser contra de Nacional. Se viene Ortiz con la pelota, intercepta, presentado con falta, siga, dale de ventaja al árbitro. Ahora la maneja bien Melgarejo, limpió perfecto para que se venga González más atrás, tranquiliza el juego y monopoliza Nacional, toca bien ahora con el número 10, se viene a toda velocidad, Ayes, pase profundidad para González, otra vez ahora se viene Nacional por izquierda, va a meter el centro, corta bien presentado, la pelota no se va, recupera Melgarejo con falta, sí señor, se tiró de atrás Melgarejo, sobrepresentado, y tiro libre para Guaraní en casi 9 del primer tiempo, 0-0 la historia, Emiliano. Y atento con la transición, de un lado a otro de la cancha fue Nacional, todo por la izquierda, de ataque a defensa, de defensa a ataque, lo hizo con criterio, manejando bien la pelota. Guaraní no puede dar esos espacios, no puede ir todo al ataque porque alguien se tiene que quedar a defender, volvió presentado corriendo como un loco y ganó una falta. 9 minutos, me dio hambre. 9 minutos, no tiene nada que ver, pero bueno, me dio hambre. 9 minutos de juego, 0-0, intenta Guaraní ahora con un largo pelotazo, va Silva con la pelota por izquierda, pegadita a la raya del Cali, encara en diagonal, busca pase, se amaca de un lado para el otro, toca y descansa la pelota en César More, de primera hacia que vaya Gaby Díaz, pero corta, anticipa Torres, la manda por un costado, habrá lateral para el conjunto visitante, 0-0 la historia, intenta, es protagonista Guaraní, Diego. Es protagonista, tiene que ser protagonista Guaraní, porque no le queda otra, me parece que tiene que buscar un poquito más Enzo Bruno, ahí está la clave, el 10 me parece que hoy tiene la llave por el juego obviamente y por lo que sabemos que puede hacer. Sí, Gastón. Hay algunos inconvenientes debajo de la tribuna porque hay allegados de Guaraní, ya sea jugadores que no están convocados, el mismo presidente y demás, se acercan se retiren de ese lugar que no pueden estar. Bueno, pero ahí hay otra cuestión que enseguida lo vamos a contar. Se viene Camposano, arriba le tocan, piden falta, no le dan, se anticipa, le anticipó bien a González, piden falta y no le dan, el árbitro dice solamente lateral. ¿Sabe qué pasa con este incidente abajo de la tribuna? Porque no le dieron el vestuario visitante a Guaraní, le dieron abajo de la tribuna que es una pensión, Diego, por eso es el inconveniente. Porque si no, tienen que estar del otro lado. Una pensión, un montón de camas cuchetas, como se dice habitualmente, sí, marineras. 5 colchones. 5 colchones. Ahí se cambió Guaraní Antonio Franco, y me decían varios de los allegados que nombraba Gastón recién. No es un problema ese, pero siempre los tratamos bien cuando van allá. Porque cuando venimos acá, la cosa es diferente. La pelota de Silva, aquí la maneja Guaraní, monopoliza el juego en este arranque de partido. Enganchó bien ahora por izquierda, metió un caño, no prosperó. Corta bien ahora Corbalán y se hace de la pelota, se frena ahora, busca pase. La despeja Torres como puede hacia campo rival, presentado, anticipa. Pero lucha y gana bien Corbalán, se enredó solo. Salió bien, viva el fútbol para Corbalán. La limpiaron perfecto para que se venga ahora el número 9. El número 9 es Olivera, para Corbalán, toca bien Nacional. Ahora se viene González, el lungo va, ensanchó por derecha para que se la maneje Sosa, busca pase, ensanchó perfecto, todo por izquierda, vuelca el juego el equipo de Nacional, toca bien con Ortiz de primera para que Corbalán aparezca por izquierda como un fantasma, se cierra bien Guaraní, toca bien Nacional pero se cierra bien Guaraní, por eso recupera el balón, la manda para campo rival, va la Pantera, anticipa bien Maciel, la manda por un lateral, es vertical el juego, Emiliano, de los dos equipos. Totalmente, por ahí no me gusta mucho cómo hace la transición Guaraní de defensa, de ataque hacia la defensa, vuelve desesperada Guaraní, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que ese es
el objetivo de la franja. Vino a atacar, no a defenderse. Sí, ahora llueve copiosamente. Gran taco para Gaby Díaz. Va, está habilitado. Mete el centro ataque. Está el primero. Metió el centro para Campuzano. No pudo Campuzano. No pudo Campuzano. Le picó antes la pelota. Por suerte vive el despeje de Enzo Bruno. Atrapa arriba. Era Mendoza. Se queda con el balón. Arriba Guaraní presiona por los costados, Diego. Y Jonás Romero se hace cargo del ataque de Guaraní. Recién metió un taco espectacular, hermoso para Gaby Díaz, que esperó la pelota. Lamentablemente no le quedó bien a Campuzano, si no estaba cantando el primero de la franja, pero me gusta lo de Romero por acá, por el sector izquierdo, que lo tenemos más cerca a nosotros. Infracción sobre Campuzano, tiro libre 3/4. ¿Qué dice Duto, Gastón? Ya había quedado molesto después de esa jugada al inicio, pero justamente pide eso, que tenga cuidado su equipo con el retroceso. Es Jonás Romero el 7, ¿no? Diego, me avivaste porque estaba confundido. Entre Jonás y Silva, que es el 11. Jonás Romero. Ahora sí le va a entrar Silva. El tiro libre, 3/4, sector izquierdo. Sí, me lo dijo Gastón. Voy a decir que es error mío. Aquí la pelota será así de Silva. El tiro frontal arriba, el cabezazo. Despeja finalmente Maciel, pero el árbitro dice que no offside. Todas las pelotas va a levantar, dice Emiliano, el asistente número 1. Todo invalidado el tiro libre de la franja. El tiro libre pertenece a Nacional ahora en defensa. En 13 minutos la historia está 0-0 aquí en Puerto Pereira, Diego. Y es protagonista la franja porque lo necesita, pero tiene que tener cuidado porque, como decía Emiliano, va mucho el ataque. Es cierto, es una necesidad, pero cuando vuelve tiene que estar más armadito, ¿no? No tiene que dejar tantos huecos en el medio porque maneja bien la pelota Nacional. Aquí la maneja justamente Corbalán por derecha, alza la cabeza, quiere con el número 9, con Melgarejo finalmente que anticipa, le quedó muy bien para el número 9, sí se viene Olivera por derecha, saca el remate, arriba lejos, encontró el espacio Olivera en la primera de la tarde que tuvo, llegó Nacional, Diego. Buena jugada del conjunto local, la pelota le quedó al número 9 que no miró. No miró si venía un compañero, no miró si tenía pase atrás, no miró. Directamente le apuntó a la cabeza de Gorosito, por suerte para la franja, desviado. Emiliano, Guaraní no puede descuidarse tampoco, ¿no? Necesita los 3 puntos, pero tampoco para dejar quedarse mal parado, ¿no? Se está descuidando la franja. Yo por lo menos veo que se está descuidando, que deja muchos espacios. Y lo que veo, por sobre todas las cosas, y eso no me gusta, es que está pegando mucho Nacional y le dejan que pegue. Eso Bien. me preocupa. Sí, Gastón. Bueno, justamente hablando de pegar, lo están asistiendo a César More, número 4 Guaraní, ya se reincorpora, había ingresado a la asistencia médica tras un choque del jugador de la franja con Melgarejo, el número 7. 14:30, 0-0 la historia y saque de meta para Guaraní. Afuera More, Gastón, provisoriamente, ¿no? Sí, lo están asistiendo, el problema es el hombro derecho, ya están trabajando en él. Va a salir Guaraní desde el fondo, 0-0 la historia. ¿Este empate a quién le sirve, Diego? Este empate le sirve a Nacional, a Guaraní lo deja afuera. Bien. Y Nacional también le sirve un poquito a Central Iguazú, que entonces hace números y debería ganar la semana que viene en cancha de Guaraní. A un equipo eliminado. Sería Guaraní con este resultado, está quedando eliminado. Exactamente, Guaraní, para que la gente entienda, tiene que ganar o ganar, no le sirve otra cosa. La franja necesita los 3 puntos. 15 minutos, 0-0, lateral para Nacional, somos de alto vuelo. El streaming de Alto Vuelo, nos buscás, te suscribís y participás también con nosotros de esta super transmisión de Alto Vuelo. Somos FM del Sol, la 96.9 allí en Posada, somos Radio Nacional Iguazú, la 99.1. La pelota la va manejando ahora Ortiz por izquierda, se frena, casi se le va la pelota, le presiona bien, Guaraní le cierra el facha de Sousa, ganó, guapeó, le quedó para Campuzano, va la Pantera, ensanchó con falta. No, el árbitro dice que no fue nada, pero recuperó bien la pelota, va Silva. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Guaraní, Antonio Franco, te lo dije, el arquero se come los goles de leja distancia, apareció bien Axel Silva, se tuvo fe, sacó un remate letal, compró el arquero y ahora Guaraní hace lo que tanto le pedimos, el manto sagrado, la franja de mi vida gana, aquí en Puerto Pereira, 1-0 en 16. Qué lindo grito de gol, cómo te esperó Guaraní para hacerlo, Julio Quiñones. Cómo necesitaba la franja ese grito sagrado del relator del pueblo franjeado. Qué inteligente el 11 franjeado, ¿eh? Qué inteligente Axel para pegarle porque sabía que la cancha recién mojada, la más rápida de todas. Le pegó, la pelota picó, nada pudo hacer el arquero de Nacional. Gana la franja porque lo merece por esto, porque lo va a buscar. La franja se impone 1-0
Está hermoso porque esto necesita Guaraní, necesitaba que bueno de alto vuelo. Se agrandó Silva, pero ahora se equivocó, la recupera Nacional, toca ahora bien, ahora Abel Peralta. La primera vez que lo menciona Abel Peralta en casi cuánto, casi 17 de esta primera etapa, gana Guaraní 1-0, se viene César More, pasa la mitad de cancha, pase en profundidad para que corra bien Jonás Romero, pero anticipa Melgarejo, se hace la pelota, le cobran falta, sí señor, infracción de Gaby, Gaby es Díaz, hay tiro libre para Nacional, buen triunfo parcial, lo merecía Guaraní, Diego. Lo merecía y la jugada del gol creo que es un gran reflejo de eso. Lo fue a buscar, la peleó Sousa primero, la peleó Silva después y después vio ese hueco. La verdad que para ponerla en un cuadrito, porque es cierto, la pelota pica antes, pero está rápida en la cancha y aprovechó eso el número 11 de la franja y ahora me parece que Guaraní entiende que tiene que jugar a esto, a presionar arriba y si no se puede, falta, cortamos y que la pelota quede lejos del área de Iván Gorosito. Y a esto tiene que jugar Guaraní, apostar a los espacios vacíos porque allí fue la pelota de Sousa, ¿para quién? Para el autor del gol, se viene, es el número 11, decíamos, Axel Silva, Zamaca de un lado hacia el otro, le cometen falta, sí señor, tiro libre para Guaraní que está agrandado, Gastón Machado. ¿Cómo reaccionó el banco de suplentes de la franja? Bueno, la verdad que un desahogo importante para todo el mundo, pero además en el banco de suplentes. Es uno de los jóvenes por quienes apuestan justamente desde Manuel Duto hacia abajo y el número 11 rápidamente fue a festejarlo con estos agregados que mencionamos que están aquí debajo de la tribuna, así que eso, fue un gran desahogo. Tiro libre, 3/4, Callejón del 8 será para la franja. ¿Cuántos minutos van? 18 de la primera etapa, 1-0, gol de quién, de Axel Silva. Vio y le pegó, así hizo el gol central acá el 1-1 de Jara, también cancha rápida, le pegó, compró el arquero, por eso lo anticipamos aquí en De Alto Vuelo. Hay tiro libre para Guaraní que busca el segundo y tranquilizar y monopolizar y llevarse los 3 puntos a Posadas, que lo dejen con vida, en búsqueda del ascenso. Está complicado, pero cuando hay garra, hay corazón y está el manto sagrado y está De Alto Vuelo. El centro de Silva arriba con los puños Mendoza, el rebote, subsiste el peligro, no será la contra de nadie. Ahora recupera Corbalán, se viene Nacional ahora, busca el pase al vacío, quedó corto el remate, por eso le va quedando a Vallejos. La pelota más atrás, monopoliza el juego, sí, Diego. No, te iba a decir a completar lo que decía Gastón, ¿no? El clima caliente, por todo lo que contábamos que pasó en la previa, por eso el festejo también de Silva, pero Guaraní no tiene que entrar en ese juego. Guaraní tiene que hacer su juego, tiene que venir acá a ganar, a aumentar la ventaja ahora y aprovechar los errores de Nacional. Va la Pantera que hizo el pase en profundidad para Romero, pero le quedó larga, por eso la atrapa, la tenaza bien el arquero Mendoza y sale jugando rápido por izquierda. ¿Para quién? Para Ortiz, la maneja bien. Ahora era Sosa finalmente, el número 5, se hace dueño y patrón del equipo de Nacional. Ensanchó perfecto para la proyección de Ortiz, va a picar y se va ahí, se le fue la pelota, no, sigue la pelota dentro del campo de juego, lo va a encarar a Vallejo, va a meter el centro, enganchó para afuera, ahora le quedó para Sosa, insiste Nacional, pierde 1-0, va en búsqueda del empate el equipo de Piraí, sacó el remate arriba, lejos del arco de Gorosito. Hay saque desde el arco para el equipo de Guaraní que pasa en el banco de suplentes de la franja, Gastón. Bueno, pide tranquilidad justamente Manuel Duto. Ahora Iván Gorosito, el arquero, va al piso, seguramente por alguna molestia física, pero no lo creen así acá en Piraí. Bien, le contamos a la audiencia, a la gente que está prendida al streaming de Alto Vuelo, que sepan disculparlo algún tipo de desprolijidad. Lluvia en una tribuna con las cámaras, con los equipos, Emiliano comentando la publicidad con un paraguas, Diego va cubriendo los equipos, está Iván también, Gastón. Bueno, este es el panorama que tenemos, pero esto es el ascenso, acá no nos quejamos de nada. Y de acá tiene que salir Guaraní, no nos quejamos, le ponemos el pecho, pero de esto tiene que salir Guaraní de una vez por todas. Es lo que tanto pedimos, ¿no? Salí de esta categoría, salí de ahí, maravilla, bueno, salí de ahí Guaraní porque tanto necesitamos otra estructura, bueno, porque así se lo merece el pueblo franjeado, así se lo merece la monada, y hoy Guaraní está ganando y sigue con vida. ¿Y ahora qué con este resultado, Diego? Y ahora Nacional manda en la zona 2 de la región litoral norte con 5 puntos, escoltas Guaraní Antonio Franco con 4, Central Iguazú también con 4, pero este es el último partido de Nacional. Claro, queda libre. Guaraní y Central Iguazú tienen un partido más, el último, el de la sexta fecha, y ahí, si todo sigue así, se definirá quién clasifica. Queda fuera Nacional con este resultado, porque el palo a palo con Guaraní ya pierde. La mini tablita ya queda fuera Nacional, porque empataron en Posadas y estaría ganando. Queda fuera, la competencia va a ser todo en el Clemente con Central Iguazú. Es tan violento este torneo que no te deja nada, ¿no? Es un tropezón, te deja fuera. Pero falta mucho, Julio, falta mucho. Esto recién arranca, Guaraní gana solo 1-0. Tendencia de buen juego que tiene la franja, que por lo menos mostró en la primera parte con un de Sousa que está intratable. Aquí la pelota la va intentando Peralta, abajo se juega la vida, Sosa se va por un costado, la pelota corresponde para Guaraní que gana 1-0 desde los 16 el gol
de Axel Silva, que entendió cómo jugar este partido y por eso lo está haciendo muy bien. La pelota arriba va justamente para Silva, va a meter un taco, pero está en offside o con falta, dice el árbitro. Infracción en ataque de la franja, repone Nacional desde el fondo y el banco de suplentes del local. ¿Qué pasa con Ortolá, Gastón? Bueno, ahí sí está un poco más intranquilo el local, más que nada. Es Miguel Ángel no da. Bueno, lo vamos perdiendo un poquito a Gastón, ¿eh? Gastón, por ahí sí te puedes ubicar un poquito por el tema de la señal que se va cortando. La pelota la maneja Silva, pierde la pelota con Sosa, él la maneja, monopoliza la pisa por un costado, el sector izquierdo, va a presionar Campuzano, rompe juego la Pantera, se va por un costado. Lateral, reposición manual será para Nacional, 1-0, gana la franja, somos de alto vuelo. Y aquí estamos en Puerto Piraí, le ponemos el pecho, dijo Emiliano, sí, y la lluvia y todo también, pero nada no frena. Hay tiro libre para Nacional, tiene que ser inteligente Guaraní ahora, Diego, con la ventaja. Tiene que recuperar la pelota porque no la está teniendo Guaraní. Es cierto que el gol salió de una guapeada de ir a apretar arriba, de encarar por parte de Axel Silva, pero tiene que tener la pelota Guaraní. Por dos cosas. Primero, porque así va a estar lejos del arco de Iván Gorosito. Y segundo, porque no se va a cansar. Está muy alto el pasto de la cancha acá de la Villa Olímpica de Puerto Piraí. No está para regalar piernas hoy. 23 minutos arriba al centro de Sosa, frontal, intenta Melgarejo, la dominó entre dos, corta bien, dando una mano en defensa, Campuzano, la Pantera la revienta como puede, era César More, le va cayendo mansamente al arquero, el arquero es Mendoza, se viene Nacional ahora, pierde 1-0, está quedando eliminado. Mirá si lo será cruel el torneo, que un tropezón así ya te deja afuera, te cambia la historia, un triunfo te pone en la siguiente instancia, una derrota te va dejando afuera. La pelota para Campuzano que estaba en offside. No sé si por la misma línea estábamos acá, parecía un pasito adelantado, Diego. Dudosa, pero ya no le creo al línea. Ese es el tema, claro, que ya no le creo. creo. Hizo el Maganón, en el entretiempo lo vamos a tener en la repe con todo el equipo de alto vuelo. Este gol polémico al arranque, en el arranque del partido, este gol en contra que lo invalidaron para Guaraní Antonio Franco. La maneja con una pirueta Melgarejo por izquierda, se frena, se enreda entre dos, corta bien ahora como puede Peralta, le va sobrando a Enzo Bruno, le baja con dificultad, corta juego, era Corbalán, intercepta con Ayes, estaba más adelantado Ayes, le va sobrando, ahora le regaló a Jonás Romero, Romero por izquierda, le cometen falta, sí señor, la pellizcaron desde atrás, hay tiro libre, será para el equipo del Manto Sagrado que gana 1-0, como lo ves al equipo de Duto, Emi. Cuando puede salir con pelota dominada es muy interesante Guaraní, cuando saca de pelotazo no me gusta porque siempre está un pasito adelantado Campuzano, bueno. Esperá que un poquito se conozca a Guaraní, es un equipo nuevo todavía, por ahora gritar el primer gol es lo mejor que le ha pasado a Guaraní, pero en los últimos minutos perdió la pelota, supongo ya va a buscar por lo menos recuperarla. Arriba, intenta, corta bien, ahora era el número 3 de Nacional, le va sobrando la pelota, ¿para quién? Para Sosa, se viene Manuel, pasó la mitad de cancha en el círculo central, limpio, perfecto, ¿para quién? Para González que se proyectó, conectó con Melgarejo, toca bien Nacional, le pone el cuerpo al Facha, pero el Facha le pone y pierde la pelota sobre Melgarejo, metió el centro, muy pasado, está apurado, está muy veloz Nacional, pero impreciso, por suerte para Guaraní, por eso hay saque de meta, será para el equipo de Guaraní que gana 1-0, Gastón Machado y abajo que... Parte de Manuel Duto, no quiere que su equipo se relaje, quiere que siga teniendo la pelota en ataque y si uno mira el banco de suplentes, Julio, después podemos repasarlo nuevamente para pensar en posibles opciones para la segunda parte. Bueno, una cancha rápida, también de contra, bueno, falta un montón. ¿Cuántos minutos van? 25 recién de la primera etapa, 1-0 gana Guaraní con gol de Axel Silva en este primer tiempo. ¿Es el primer gol de Guaraní en el campeonato? Es el primer gol de Guaraní en este campeonato. 0-0 el primer partido, derrota 1-0 en Puerto Iguazú. Presiona Guaraní, sale mal, pero recupera bien Maciel, la limpia para Torres, que la va a reventar hacia campo rival, abusa de los pelotazos nacionales, le sirve esta Guaraní, claro, por las alturas en la defensa. Ahora anticipa bien Corbalán por derecha, va a presionar sobre la marca Gaby Díaz, pero se le terminó la cancha, se le escurrió la pelota a Corbalán, por eso habrá saque lateral, será para el equipo de Guaraní, que gana 1-0, Emi. Gana 1-0 y defiende ahora con Gaby Díaz, que se retrasó unos metros bastante bien, lo sacó de la cancha Gabriel Díaz a Melgarejo para ganar este lateral. Y se va a poner caliente, Julio, se va a poner caliente por lo menos al árbitro. Me parece que al árbitro del partido del Correntino lo mejor que le pasó fue el gol de Guaraní, porque si esto estaba 0-0, era un partido de 200 grados. Cobra la infracción de Campuzano de la Pantera hacia sobre Maciel, sí, Gastón. Atentos a ese cruce, a Maciel con Campuzano, no es la primera vez que se da para seguirlo de cerca. Bueno, ahí estamos atentos entonces con el número 9 de Guaraní, que también necesita el gol, ¿no? Además de Guaraní, los delanteros
para agarrar confianza y cortar la mala racha. La pelota de Melo, sale del fondo Nacional, intenta con el pase frontal hacia Melgarejo, la dominó, ¿para quién? Para Oliveras, va a sacar el remate. Cuando lo descuidas aparece el número 9, atento, llegó Nacional, Diego. Eso no le puede pasar a Guaraní, no le puede pegar así Olivera, estaba solo. Es cierto que la pelota vino en un centro, que se la baja, pero estaba solo, alguien que por lo menos lo moleste, ¿no? Por suerte le pegó mal, por suerte la pelota se fue fuera, pero solito y solo estaba el número 9. Somos de Alto Vuelo, estamos en el streaming, en la cuenta oficial de YouTube de Alto Vuelo para ver el partido, las imágenes de HD de nuestro amigo Iván Sanz, no es Alejandro, es Iván, y también de Matías Durán en la dirección. Repone juego Ortiz con un largo pelotazo, está abusando Nacional de los pelotazos, ¿y esto le favorece a Guaraní? Sí, por supuesto, mientras pueda sacarla así como ahora de la cancha, mientras pueda hacer un poquito de tiempo, no me gusta el 1-0, es totalmente mezquino, por supuesto, necesita otro gol Guaraní, todavía no ha prosperado en el campo de juego rival, necesita atacar con mayor criterio, por ahora son solo pelotazos, pero bueno, cuando lo logre, me imagino que Guaraní podrá encontrar tranquilidad. Mientras tanto, basta de esos espacios, sé que son peligrosos. La pelota intentó para Corbalán, era Sosa para Corbalán, pero le quedó larga, y eso que a Emiliano antes le gustaba el 1-0, yo le decía, no, vamos a ganar 20-0 para no sufrir, ¿no? Ahora no me gusta, ¿cómo me va a gustar ahora el 1-0? Es muy corto. El 1-0 cuando No, terminó. él le gusta sufrir esas cosas, ¿viste? No sé, él es dinámico en esas cosas, pero bueno, ahora si hay 3-4 goles, yo... Acá es muy peligroso porque te empatan en una jugada de rebote. 28 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia, gana, perdón, 1-0, gana Guaraní, me estaba acostumbrando ya a ese 0-0 maldito. Hay reposición para Guaraní con Gorosito, arriba va Campuzano, Pantera va, intentó con Romero, pero la pelota quedó muy larga, por eso habrá reposición para Nacional, que todavía no se encuentra en el partido, abusa de los pelotazos, digo, y eso por ahora lo saltea a la mitad de cancha el equipo de Ortolá. Sí, raro porque ahí, por ejemplo, lo tiene a Sosa, que es un gran jugador, que puede dominar la pelota, que puede generar juego. Afortunadamente para Guaraní no tiene ideas este Nacional. Ojo, tampoco las mostró en el primer partido, en ese 0-0 en Villa Sarita. Entiendo que ahí se puede defender un poco más, pero bueno, se está quedando fuera. La pelota arriba, acusan golpe de Campuzano sobre Maciel, el árbitro estaba cerca, todo el mundo le pide tarjeta, le piden codazo. Quedó tendido Maciel, para mí está simulando más que otra cosa, pero se mueve, ¿no? Se mueve. Hubo un roce, cierto, pero me parece que es más simulación que lo que en realidad le terminó doliendo al número 2. Gastón hace un ratito dijo, ojo con ese cruce. Bueno, Gastón, ¿qué viste ahí abajo? Bueno, no te escucho, Gastón, ¿eh? A ver, Gastón, si no podés. ¿Qué tal me reciben? Correte un poquito más para acá, ¿eh? No, Muy bien. ahí está, vamos. Sí. Dale. Estamos frente a la jugada. Un ratito recuperamos a Gastón. En un ratito, bueno, pero ahora el programa es picante, lo decíamos, se picó cuando el árbitro anuló ese gol en contra de Nacional en favor de Guaraní, se picó de ahí en más y ahora... Se picó antes. Se picó cuando antes. llegó Guaraní, cuando le dieron ese no vestuario, esa pieza, como dijeron algunos de los jugadores y de los allegados, se picó cuando salieron a la cancha y a partir de los 2 minutos de ese gol no cobrado, se picó todo. Ahora, concuerdo con Emiliano, ¿no? Si Guaraní no estuviese ganando, sería mucho peor, porque este cruce me parece hubiese terminado en otra cosa. ¿Y se viene a una amarilla, Gastón? Varios reclamos, Julio. La del partido y es para el 9, para Campuzano. Amonestado a Campuzano, entonces el árbitro vio un tipo de golpe entonces en ese roce, en ese cruce, y solamente amonestó, por suerte para Guaraní, ¿no es cierto? Yo la verdad que no pude ver si hubo algún tipo de codazo o una mala intención de Campuzano. Hubo un roce, pero parece que la amarilla era demasiado. Digo, hubo otra. Esta es la primera amonestación del 30 partido. minutos de juego, 1-0 gana Guaraní desde los 16 goles de Silva. En este momento Guaraní está recobrando vida. El equipo más grande de la provincia, hoy el Manto Sagrado aquí en Puerto Periodista ganando 1-0. La pelota lo va manejando Ortiz por izquierda cuando vuelve el viento feroz aquí en Puerto Piraí, en la Villa Olímpica. La pelota de Melo buscando a Melgarejo, el escurridizo Melgarejo. Cobró al revés. Cobró infracción de Melgarejo sobre Vallejos. Todo el mundo pedía penal, no sé qué me viste vos, Diego. Para mí no fue falta. No fue falta ni para un lado ni para el otro. Había que seguir, nada más. Pero falta para Guaraní no era. No, tampoco vi esa manera. No vi infracción en ataque, así que hay tiro libre, por suerte para Guaraní. 31 minutos, 1-0, somos de Alto Vuelo.
en YouTube, en la cuenta oficial de este equipo enorme que trabaja con lluvia, con calor, con lo que venga. Estamos presentes aquí junto al manto sagrado a través de FM del Sol, la 96.9 en Posadas. En Iguazú somos la radio pública, la 99.1. Estamos en todos lados. Y la gente que está prendida al canal oficial de Alto Vuelo. Hay saque desde el arco, será para la franja que gana 1-0. Y que con este triunfo está cobrando vida. Repetimos, con 4 puntos, queda 1, lo elimina Nacional. La historia con este resultado se dirime el clasificado en el próximo domingo en el Clemente. ¿Será domingo? ¿Será sábado? No sé, bueno, veremos. Pero lo concreto es que se define entre el equipo de Iguazú y este equipo del manto sagrado. Aquí la pelota la va manejando Ortiz, se frena sobre la marca del autor del gol, Sánchez. Le va a quedar, perdón, lo marcabas de Silva. Ahora infracción de el facha de Sousa, por eso el tiro libre será para Nacional, que busca el empate el equipo de Ortolá. ¿Qué dice Ortolá, Gastón? A ver si lo tenemos a Gastón. No, ahora no lo tenemos. En un ratito lo vamos a tener o ya en el entretiempo podemos mejorar el audio de Gastón ahí en el campo de juego. La pelota arriba va Olivera, corta bien presentado, está bien parado la defensa de la franja, pero recupera bien Olivera por izquierda, a ver qué va a hacer el número 9. Bien presentado, le cierra la chica, la pellizca por un costado. Lateral lo hicieron rápidamente para Sosa. Bien, el facha estaba bien, está ligero, está inteligente, pero ahora la recupera bien Ortiz. Se viene Nacional ahora por 30ª vez en el partido. Le pega el árbitro esta pelota finalmente. Por eso se para en sobre uno, la manda a cualquier parte. Repone Nacional, que ahora toca mejor la pelota, Diego. Que ahora está un poquito más tranquilo, que encontró en Sosa quien le da un poco de juego. Y también sepamos entender que Guaraní se cansó un poquito, se retrasó. Gaby Díaz bajó, es cierto, para hacer una defensa de 3 a 4 hombres. Y en este momento, Nacional tiene un poquito más la pelota. Está más cerca del arco de Iván Gorosito, pero me parece que la franja no tiene que caer en eso, no tiene que recuperar la redonda. Está bien lo que hizo Enzo Bruno, ganó unos segundos, literalmente la sacó del estadio. Se ordena Guaraní, 33, repone Nacional con un pique al suelo, como en el barrio. Así lo va a hacer el equipo de Ortolá. Guaraní se repliega, gana 1-0, le sirve este triunfo corto por el momento del equipo de Duto. Va Nacional, 3 dedos de Sosa, picó la pelota, le quedó para Olivera, la atrapó perfecto Gorosito. La atrapó perfecto Gorosito. ¿Sabés que no fue penal? Porque Olivera se tropezó con Presentado. No sé cómo lo viste, Diego. Sí, llegó primero el jugador franquero. Le pone bien el cuerpo a Olivera, le gana la posición, pero cuando quiere definir no le da el tiempo. Lo saca bien, se lleva la pelota por delante. Después muy rápido Gorosito para atenazar la pelota para quedarse, con lo que podría haber sido alguna chance para Nacional. Me gustó lo que hizo, cómo cobró Nacional. Estuvieron bien, estuvieron rápidos, pique al suelo y le pegaron al área. Sí, porque Sosa, hay que estar atentos. Sosa es un jugador de otra categoría, se le nota que le sobra, por eso fue inteligente en el pase. También Olivera para interceptarlo, pero bueno, atento, estuvo firme, tanto Presentado como Gorosito, para quedarse con esa jugada en 34-0-0. Sí, Gastón. Ahora piden la asistencia para Iván Gorosito, arquero de Guaraní Antonio Franco, que después de esa jugada quejándose. Bueno, ahí lo teníamos bien, Bueno, la asistencia para Gorosito. Queda atendido, hay tiempo en esta transmisión de Alto Vuelo, que está ganando la franja por 1-0 aquí en la Villa Olímpica. Y el próximo fin de semana, con este resultado, va a claramente definir la clasificación con Central Iguazú. Saludo para Vícar, encontrá tu estilo, calidad y precios placares solo en Vícar, Avenida Uruguay. Y Pedro Méndez, pasá por Vícar Muebles y también por el acceso sur de Garupá. Nuestra Señora del Carmen 725. Vícar también acompañando la transmisión de Alto Vuelo. Qué linda noche. El fin de semana vamos a Brooklyn. El fin de semana vamos con la muchachada de Alto Vuelo a Brooklyn. La noche única, obvio, la noche única de Brooklyn se vive de la mejor manera en Centenario y Corriente, en la esquina de la noche de Brooklyn. No sé, ahí abajo si hay autorización. Vamos, nosotros vamos aquí con Diego Bain. ¿No? Sí, claro. Sí, claro. Hace mucho no voy. Hace mucho que no voy. Hoy sí me dejan, dijo un amigo una vez. Hoy sí me dejan, bueno. Saludo para... 35 minutos de primer tiempo dentro de todo. Pasó rápido la primera parte, o yo que estoy peleando con la sombrilla. Pasó la tormenta también, ¿no? Tirando el jabón arriba del techo, todas esas cosas. Sí, ahí. Todas las cosas. Piedrita también cuando uno llega. Arriba la pelota de Campuzano, le va a quedar para Silva. Se mete entre dos. Penal. Sí. Tiene que ser penal. No, increíble. Penal. Fue un penal más grande que una casa. Pero fue un penalazo. Silva lo madrugó a Maciel, a Mendoza.
a Comadre en coche, pero le ganó a todo el mundo. Fue tremendo, acá vemos la rep, Emi. En línea lo tiene que ver. Lo tiene que ver en línea, no lo quiere ver. Pasa entre los dos, el delantero franjeado. Lo Y manotea, sí, lo manotea el arquero. Le pega la zurda, Pero penalazo. Es insólito lo del árbitro y del juez asistente que está en su sector, ¿no? ¿Sabes que me da la impresión de que Guaraní gana porque no hubo forma de anular el zapatazo de afuera del área? La pelota la recupera Vallejos, limpia por izquierda para que se venga Jonás, pero se le va Jonás Romero. Se le escurrió la pelota por un costado, repone rápidamente Torres, le queda para Sosa la manija es de Nacional, pero se equivocó, la recuperó el Chiquitín, Iba Romero va por izquierda, alza la cabeza que lo veo también a Campuzano, va a la Pantera, le quedó larga, le va sobrando, ¿para quién? Para el Facha, la recuperó, le quedó para la Pantera, el pase muy largo de Campuzano, era para Silva. Para mí tenía que buscar el remate al arco, ya que el arquero compra todas las ofertas. No aprovechó Guaraní este contraataque, Diego. No lo aprovechó, pero otra vez tuvo la pelota. Bien Jonás Romero y bien por el otro lado Silva, siempre presionando, siempre estando atentos al error de Nacional, que va a llegar, evidentemente el error de Nacional va a llegar y ahí tiene que haber un jugador de Guaraní atento. Lástima que después, como decís vos, quizás eligió mal, sí, quiso dársela a un compañero mejor perfilado, pero bueno, me parece que Guaraní entendió que se tiene que parar de contra, que tiene que esperar un poquito, pero que tiene que estar atento y no dejarlo venir a Nacional. 37, tiro libre, lo fajaron, lo talaron al Facha en mitad de cancha, el Facha es de Sousa. Hay tiro libre para Guaraní, gran saludo para Villalonga Ferretería, materiales de construcción, tu obra, en tiempo récord, Villalonga Ferretería. Comunicate con nosotros al 375-6469-6753, Villalonga Ferretería, tiro libre. Para la franja lo va a hacer Enzo Bruno, ensanchado por el sector izquierdo, pero va a ganar Torres en las alturas. Le ganó bien, le sobró para Corbalán, la maneja, se equivocó, va a intentar Peralta, corta el juego como puede Melo. Rebota en el jugador de Guaraní, se pierde por un costado, 1-0, gana la franja, Emi. Gana la franja 1-0, pasa rápido para mí por lo menos esta primera parte. Estaba pensando, si soy duto, ¿qué hago en el entretiempo? ¿Salgo igual en el segundo tiempo? En caso de que esto termine así, sigo buscando la ventaja. Gana 1-0 la franja para mí. Sí, soy bastante mezquino a veces con el fútbol, pero es poco todavía, poca la ventaja que tiene la franja. Bien, el jugador hasta ahora del primer tiempo, el jugador Mimba es el Facha, ¿no? Mimba, estado físico, ¿qué estado tiene ese jugador? En estado físico perfecto, seguro se entrena en Mimba. ¿Quién es? ¿Vos haces? El Facha de Sousa. De Sousa, claro. Sí, claramente. Aparte, lo dije yo, que hizo el treno. Bueno, tenés? mamita. ¿Voto doble? Al centro arriba, le coló doble. Arriba la pelota, intenta Corbalán, pica el suelo dentro del área, le gana bien la posición, la defensa franjeada, la revienta César More. Intenta la pelota, era Gaby Díaz. Va Romero, corta Maciel, está dinámico el partido, toca, pierden, recupera la pelota ahora Nacional. Va a llegar primero el Gaby Díaz por izquierda, anticipa bien el lateral de la franja y la revienta hacia cualquier parte. Habrá lateral para Nacional. Si algo nos que falta, está apurado, Emi. Si algo nos falta es un pelotazo. La verdad que lo tuvimos todo. Pero si dijiste, le pones el pecho. Obvio, pero que me avisen. Bueno, que me dice Transporte Eli, transporte desde todo el país, refrigeración rápido y efectivo. Transporte Eli acompaña también la transmisión desde alto vuelo. Arriba la pelota, intenta Campuzano, la bajó de taco, le quedó perfecto. La limpiaron para el Chiquitín Jonás, pero se le terminó la cancha. Fue largo el pase de César More, por eso habrá lateral. Guaraní se acierta una contra, Diego estira al 2-0. Sin duda, sin duda. Tiene que elegir bien los últimos dos pases. Si acertaban recién, si iba solo, Jonás Romero, que está bien, que está picante. Me gusta porque los está obligando a los defensores de Nacional a quedarse un poquito. Si acierta Guaraní, antes del entretiempo tenemos uno más. La pelota la va manejando González, limpio para nadie porque se equivocó, por eso anticipa bien. Lo veo a Gaby Díaz muy retrasado. ¿Lo ves allí también, Gastón? ¿Es una orden del técnico? Sí, porque terminó armando la línea de 4 en defensa, Julio, por eso se retrasó un poco más. ¿Y César Mora dónde fue? Y se mete en la cueva junto con Presentado. Perfecto, la pelota la va... Ah, claro, y Vallejo de 4 naturalmente. La pelota recupera la franja por el sector izquierdo del ataque, de la defensa, perdón, de la franja, la academia, elegí tu carrera, elegí tu futuro, inscribite ya con un 25% de descuento para el 2020, 2024, claro, el año que viene. ¿Cuánto falta? ¿Lo termina? Poquito. Bueno, inscribite en San Luis 1646. Está la academia también acompañando la transmisión de Alto Vuelo. Somos FM del Sol, la 96.9. Somos la radio pública en Puerto Iguazú. La va manejando el Facha es de Sousa. Intercepta bien González, se queda con la pelota, le sobró para Corbalán y ataca Nacional. Busca el empate, va a meter el centro pasado el segundo palo, va quedando para Oliver. Anticipa bien Gaby, el rebote le quedó a Valles. Refinió feo, defectuoso el número 10 de Nacional. Habrá saque desde el arco, será para Guaraní, que en algunas queda mal parado, Diego.
se está acomodando a esa línea de 3 que ahora es línea de 4, con Gaby Díaz más retrasado, con More, como decía Gastón recién, en la saga central, y que me parece también que está sintiendo un poco el desgaste que hizo durante los primeros minutos. Está muy alto el pasto, es cierto que bajó la temperatura, por suerte para los jugadores más que nada, pero me parece que también está sintiendo un poquito ese cansancio y los nervios, porque Guaraní arrancó el partido afuera, ahora está con vida. 41 minutos, hay reposición desde el arco para la franja, lo hizo Gorosito con un largo remate a campo rival. ¿Para quién? Para Campuzano, le toman de todos lados, hasta el DNI le piden. La pelota para la Pantera, taco de Jonás Romero, interceptó. Atento Campuzano que está amonestado, ¿no, Gastón? ¿Es el único amonestado del partido? Es el único, exactamente, 9 de Guaraní Antonio Franco. Bien, atento Campuzano, que se tranquilice un poquito porque está al filo, al roce de cualquier otra tarjeta, y aparte el árbitro no le cuesta sacar una amarilla a Guaraní a nadie, ¿no? Evidentemente no, está predispuesto para eso. Arriba la pelota, el centro frontal, intenta cortar, presentado, le sobró a Abel Peralta, revienta hacia campo rival, va a insistir la presión, era Axel va a presionarle al arquero, Mendoza la revienta, intercepta Sosa como puede, limpiaron perfecto para que se venga Ortiz con el pase de profundidad para Olivera, le sobró la pelota, ¿para quién? Para Corbalán, pero no va a llegar, sí señor, se le terminó la cancha, picó y se fue por la última línea. Atento a estos pases de Ortiz, atento a estos pases de Ortiz que son peligrosos. El equipo de Ortolá, Diego. Atento Guaraní en la última línea, me parece que lo venimos diciendo, es cierto que la franja hizo un desgaste, es cierto que llegó al gol, pero tiene que tomar la pelota, tiene que aparecer Enzo Bruno, tiene que aparecer Peralta para que la franja tenga juego, para que a partir de ahí esté más tranquilo y para que a partir de ahí sueñe, ¿por qué no?, con un 2-0. Campuzano con la pelota arriba, corta Maciel también en las alturas, la devuelve, intentó Enzo Bruno, ganó Corbalán, corta Gaby Díaz como puede, pero elijo el juego, pero la domina bien Corbalán, la limpió para Sosa, ensanchó por izquierda para la protección de Ortiz, y se viene Nacional que pierde 1-0 y está quedando eliminado con este resultado. Le va sobrando ahora la pelota, ¿para quién? Para Sosa, se equivocó, la recuperó Enzo Bruno, paradito de 5, puso pasa al vacío para Axel, le cometió falta, sí señor, pero fue una infracción, pero lo hizo que la zangadilla de atrás, como en el barrio. Pero es increíble, el árbitro no quiere cobrar nada en favor de la franja, pero tremendo, ya es alevoso. El centro de Jonás ¿para quién? Para Campuzano, la peinó más atrás para Axel, apareció el facha de Sousa, se va con fuerza, con el remate arriba, defectuoso, se ganan los aplausos de la parcialidad. ¿De quién? ¿De Guaraní o neutral? Neutral. De Boca, porque hay un par con camisetas de Boca. Con camiseta de Boca. Saque desde el arco. Vuelo. Pero Emi, ya es alevoso lo del árbitro. No quiere correr ni una a favor de Guaraní. Sostengo que el gol fue convalidado porque no tenía forma de no hacerlo por el zapatazo que fue afuera. No había ni un offside, ni una falta, nada previo como para poder invalidarlo. Pero pasa la mitad de la cancha Guaraní, no puede estornudar. Se cobra falta. La pelota la maneja Ortiz, la manda en profundidad para que se venga Melgarejo. Se le terminó la cancha. Xiga, dice el árbitro, enganchó. Ahora sí va a meter el centro al punto del penal. Le pasó por arriba al Gaby Díaz, pero que recompone y cubre la pelota y gana la posición. Sí, señor. Intentó pellizcarla Corbalán, pero se le fue la pelota. Habrá saque manual que será para Guaraní en minuto 44. Se va a terminar la primera etapa en cualquier momento. El árbitro le llama la atención, le dice, hasta ahí nomás, Gaby Díaz, hasta ahí nomás. ¿Cuánto más? ¿5 más? ¿Está bien, muchachos? ¿5 más? Sí, y es raro para un primer tiempo, ¿no? Sí, es raro, pero la falta fueron a ver si era un offside. Sí, Gastón. Por mí que se termine. Sí, que tiene que ver, tiene que ver con la demora tras ese primer gol anulado. Hasta el minuto 50, la mató de pecho Melgarejo, la revienta como puede, Vallejo la manda para campo rival, lo va a luchar Campuzano, pone el cuerpo la Pantera hacia Maciel, la peinó y va Axel, va a ver qué va a hacer, se va a sacar el remate, se quiso perfilar, se tiene confianza, la pelota muy desviada, pero está bueno, está bien que define y que termine la jugada, Qué ¿no? lindo ese sudazo, si se metía era un gol inolvidable, no tuvo suerte esta vez. Este buen delantero que tiene Guaraní, nos estamos encontrando con estos nombres, la verdad es que yo no los había visto y me gusta, va bien. Lo anticipó Gastón Machado, es rápido, dijiste, ¿no, Axel Silva, Gastón? Habilidoso y es un jugador que gusta y mucho técnico. Arriba intenta ganar Vallejos, le sobra para el facha es de Sousa, la recupera Ortiz y se viene Nacional, la regaló ahora para que la maneje justamente el chiquitín la bandera, Jonás Romero, pero claro, estaba inhabilitado pero no levantó. Silva y no levantó, claro. Bueno, pero porque se iba de mano en el arquero, o sea, no había complicidad, no había complicaciones. En esta no. Claro, no había complicaciones, va a ganar la pelota presentado con falta, dice el árbitro, se lo empujó a Olivera.
Hay tiro libre, peligrosísimo será para Nacional en una de las últimas del primer tiempo. 46, iremos hasta los 50. Somos de Alto Vuelo, somos en Posada FM del Sol, en Puerto Iguazú, Radio Nacional, somos la radio pública. Hay tiro libre frontal que será en favor de Nacional. Tendrá que defender como pueda la franja en las alturas. Hay situación complicada para el manto sagrado, 46 y medio. Somos de Alto Vuelo, estamos en Puerto Pereira, en la Villa Olímpica. Por ahora no llueve, esperemos que no llueva más, porque ha complicado la historia. Ojalá por momento, que no. ¿no? El centro será de Sosa, frontal, impecable, arriba las manos, tranquilo, la tenaza, la monopoliza, la domina. Pone un manto de tranquilidad, Gorosito se queda con esa pelota hasta los 50. Diego, está bien, dijimos que está bien, ¿no? Hasta los 50. Está bien. No, yo no dije eso. ¿No compras? Está enojado. No, yo no dije eso, como 5 en un primer tiempo, está loco. Sosa hace todo en Nacional. ¿Cuánto hay que jugar? Todo. Como Riestra ayer, ¿no? Ahí, lo justo y necesario. La pelota la va a jugar Silva, se le fue la pelota, rebotó en él. Por eso repone de manera manual el equipo local, el equipo de Sosa, y Sosa la maneja. El equipo de Ortolá, mejor dicho. Va reseteando el juego Nacional con su arquero. Se complica, ¿se le fue la pelota? No, siga. Que se le va a ir. Nunca en la vida. 3 metros por ahí se fue, pero igual el árbitro dice que siga. Y más es esta asistente, ¿no? Mamá querida. Vallejo hace rebotar la pelota por Olivera. La pelota sigue dentro del campo de juego. Intenta en sobre uno, ganó la posición. Rebota en el jugador franjeado y se va por un costado, dice el árbitro. La hicieron rápidamente para Ayes, para Sosa. Más atrás para Ortiz, maneja bien Nacional, pero no tiene profundidad el equipo de Ortolá. 47, quedan 3 más lo que agregue, no va a agregar más, ya está 5. No, ¿Cuánto basta, más querés? Basta, mamita querida. La pelota arriba, cortó González, era Melo. La devuelve hacia campo rival con presentado, intentó el Gaby Díaz, le va sobrando a Corbalán. Maneja bien ahora Nacional la pelota, toca más atrás para que Torres se encargue del centro, arriba la pelota con altura. Gorosito con la pelota, rebote, gol. Gol de Olivera. Gol de Olivera. El centro parecía minucioso, con altura, pero sin ningún tipo de peligro. Gorosito, en vez de atraparlo, le metió con los puños. Le cargaron al arquero, le piden falta. Se lo cargaron al arquero, Falta. Se lo cargaron al arquero en la salida. En el rebote, Olivera a los 48 minutos en un partido plagado de polémica, pero estaba cantado, ante la mínima, y acá vemos la repe, lo cargaron, era Melgarejo. Lo cargó a Gorosito, lo pasan limpio Emiliano Andreoli, pero ahora Nacional lo empata a los 48, 1-1 aquí en Puerto Piraí. Pero claro que lo va a cargar al arquero, claro que va a buscar entorpecerlo. Ahí lo muestra Enzo Bruno, que encima lo empuja al árbitro, se gana la tarjeta amarilla Enzo, porque le muestra qué hizo Melgarejo contra Gorosito, el arquero de la franja. Se interpuso en el camino, área chica, propiedad del arquero, gente. No, lo cargaron. Pero total, pero a ver, acá te das cuenta, y perdón por a ver, el arbitraje argentino pasan un montón de cosas en todas las categorías. Acaba de ascender Riestra, que recién lo nombraste vos, con un montón de polémicas. ¿Qué nos vamos a sorprender acá en el torneo regional federal amateur que nosotros estamos transmitiendo, porque somos unos corajudos bárbaros y tenemos ganas de venir a mojarnos, a caernos de calor también, y disfrutar de un partido que sí o sí se iba a manchar? Se manchó con un gol en contra que no se sabe por qué lo anularon. Se mancha con el jugador que va y lo carga al arquero franjeado. Es falta. Adentro la chica no puedes tocar al arquero, salvo caso que se hace un correntino y dirija contra Guaraní. 49 ahora, se embarró el partido. Ya no se picó, se embarró el partido. Lo cargó Melgarejo claramente, Gastón, sí. Sí, tengo miedo de hablar. Bueno, para amonestados en Guaraní. El 1. Mirá, mami, Gastón, cuando hablas. A ver, ahí. Mirá, mami. A ver, digamos, fueron 3 amonestados. Iván Gorosito, Francisco de Sousa y Enzo Bruno. 3 amonestados, se carga Guaraní de tarjetas, se lo suma Camposano. Partido diferente, ahora Diego Bain lo empata Nacional. Con ese pelotazo parece que era sin peligro, pero lo terminó convalidando el gol de Olivera, y ahora la historia es 1-1, Diego. Y ahora no tendrá que entrar Guaraní en este juego. Yo entiendo que el árbitro está inclinando la cancha, yo entiendo que hay una presión enorme porque el resultado no te sirve, yo entiendo un montón de cosas, pero Guaraní tiene que jugar a la pelota. Jugando a la pelota hizo lo que había hecho hasta este momento, que era estar ganando, estar arriba en el marcador. Bueno, a bajar un poquito los humos, yo entiendo la bronca, yo entiendo todo, pero Guaraní tiene que ganar, y a pesar de todo tiene que salir victorioso acá. Hay tiro libre para Guaraní, la última, y se termina 1-1 la historia. En este primer tiempo somos de Alto Vuelo, pero hay tiro libre. Sigue ahí prendido, amigo mío, a través del streaming de Alto Vuelo, a través de FM del Sol 96.9, a través de la radio pública en Puerto Iguazú 99.1. Seguí ahí, amigo mío.
porque aquí hay tiro libre para Guaraní en 51 ya del primer tiempo. Busquen a Campuzano, muchachos, dale. Hay tiro libre para Guaraní y está Silva para esa pelota parada. Seguramente le va a pegar al arco y alguien la pueda empujar o algo. Hay mucho espacio, ¿eh? Hay tiro libre, va Silva al taco, no quedó a nadie. Finalmente el árbitro lo va a terminar. Sí, señor, se termina el primer tiempo. Se termina el primer tiempo. Cuando venía la contra Nacional que le recrimina, bueno, el árbitro también tiene que amonestar, ¿no? Gastón Machado, ahora sí va a salir otra amarilla pero para Nacional. Sí, se vino una nueva tarjeta amarilla y fue para el 1, para Juan Mendoza. Claro, se terminó la primera etapa, señores. 1-1 la historia, abrió la cuenta a los 16, Axel Silva para Guaraní. Lo empató a los 48 de este primer tiempo en el tercer minuto adicional Olivera. La historia 1-1 aquí en la Villa Olímpica en Puerto Piraí. 1-1 Nacional y Guaraní. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida venimos con el comentario de Emiliano, con el comentario de Diego de este empate parcial 1-1 que por ahora no le sirve a Guaraní. Pausa y venimos.
seguimos en el entretiempo de este partido entre Nacional y Guaraní, que están empatando 1-1 aquí en la Villa Olímpica de Puerto Piraí, en la mitad de la provincia de Misiones, en una tarde realmente cambiante, que arrancó con mucho sol, con mucho calor, que después se ha nublado, llovió y bueno, en estos momentos el cielo nublado. Nosotros ahora a través de los amigos de Ícaro, qué casaca tiene la franja Ícaro, nos presenta el comentario de este 1-1 en la voz de Emiliano Andreoli. Pasó absolutamente de todo, tanto en lo climatológico como dentro de estos 45 minutos. Sostengo una y otra vez, ¿está bien?, que Guaraní se puso en ventaja gracias a un zapatazo de afuera que fue inobjetable y que no hubo forma de que el árbitro del partido pueda darlo de baja. Por eso ganó Guaraní durante gran parte de este primer tiempo. Que arrancó con polémica porque Nacional convirtió un gol en su propia valla, que el árbitro decidió, Línea decidió levantar la bandera sin criterio. A ver, no hay forma de cobrar eso después de esta falta. Fue esa jugada del gol que Guaraní convirtió lícitamente. Bueno, a ver, el defensor se equivocó, cabeceó para atrás, convirtió en su propio arco y el árbitro decidió darle una manito y anularlo por un offside que fue inentendible. Y cobró algo que no se entiende. Ahí está la jugada, justo cuando vemos el centro, desde el centro de la cancha justamente, cabezazo de un jugador de Nacional, y esto es tremendo. Cabecea en su propio arco, golazo en contra, que inentendiblemente el árbitro dijo no vale. Bueno, tendrá su explicación, si es que la va a dar más adelante. Guaraní terminó muy ofuscado esa jugada porque necesitaba la ventaja y fue a buscar de otra manera. Le ayudó, me parece, a Guaraní el tema del tiempo. El campo de juego se mojó, la pelota empezó a correr más rápido. Nacional también está nervioso porque Nacional sabe que hoy le sirve el empate, pero quiere la victoria, por supuesto, para esperar el partido del próximo fin de semana con alguna chance frente. En realidad no juega Nacional, juegan los otros dos, juega Central Iguazú, que visita a Guaraní, y está buscando encontrar esa victoria. Bueno, por lo pronto Guaraní le está planteando un partido muy inteligente, pero muy nervioso también. Veo muy nervioso al técnico de la franja, a Manuel Duto. Me llama la atención porque nosotros lo conocemos a Duto y es un tipo que mantiene siempre el temple. Hoy lo vi adentro del campo de juego y eso es llamativo realmente. Este es el gol de la franja. Desde afuera le pega, pero desde la casa. La pelota pica antes y ese pique hace que el arquero vuele en vano. Que no va a llegar, sabe que no va a llegar nunca a conectar sus manos con esa pelota que pica y sale rápido. Ya está Guaraní en cancha. Tiene que hacer lo que hizo 45, 46 minutos de la primera parte y no desconcentrarse. Y saber que juega contra 11 de Nacional y contra un árbitro correntino. Qué raro que suena esto, ¿no? Porque Guaraní, para nosotros, es el equipo más grande de la provincia. Por historia, por donde estuvo, por un montón de cuestiones, es el equipo más grande de la provincia. Y acá le están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Dónde está la historia? No comprendo todavía el momento de la franja. Hace 5 años que está en este momento. Bueno, empezá a salir franja y te quedan 45 minutos para seguir con vida, por lo menos en esta temporada. Ahí hasta sigue el comentario de Emiliano Andreoli a través de los amigos de Ícaro. ¿Qué casaca tiene la franja? Es de Ícaro, busca la tuya en Ícaro. Aquí ya están los equipos en el campo de juego para los segundos 45 minutos. Gastón Machado, ¿algún cambio en Nacional? Bueno, un ratito estaremos con Gastón Machado. Todavía no está. ¡Machado! En un ratito estaremos. Cronómetro en cero, señores. Alguna variante en Guaraní también lo va a comentar en un ratito nada más Gastón Machado. Desde el campo de juego somos de Alto Vuelo. Estamos en el streaming del canal líder de Alto Vuelo. Aquí estamos en Puerto Piraí. Cronómetro en cero. Aquí va a mover Guaraní en este caso en el segundo tiempo. Ya no puede llover más, ya está. No, sí, cayó un par de gotitas. No por eso, porque está queriendo. No, ya está, olvídate. Pasá largo, dale. Bueno. Señores, moverá Guaraní. Tendrá que mover Nacional, ¿no? O se me hizo que. No, claro, movió Guaraní en el primer tiempo, ¿no, Diego? Arrancó la franja. Que se den cuenta porque si no va a molestar uno más. Claro, por las dudas. Una variante en Guaraní. Gastón, ¿estás para pasarnos limpio la variante en Guaraní? No, todavía no está. Sí. Bueno, entró el número 14. Entró Seba Silva, ¿no? ¿Sebastián Silva? Sí, se fue el número 10. Se fue en Sobruno. ¿Se fue en Sobruno? Se fue en Sobruno. Bueno. Cronómetro en cero. En Nacional no hubo cambio, Diego, ¿no? No, en Nacional no. Todos los mismos 11. ¿Qué decía, Diego? Que el capitán. Enzo Bruno y 2 veces lo nombró Julio Enzo Bruno en el primer tiempo. Como mucho. Pelota moverá Nacional y se pondrá en marcha los segundos 45 minutos 1-1. Plagado de polémicas, errores arbitrales que están marcando este 1-1 parcial aquí en la Villa Olímpica. Aquí en Puerto Piraí.
Moverá Nacional. Guaraní necesita ganar, necesita sumar los 3 puntos para seguir con vida. Lo estaba haciendo hasta que el árbitro convalidó un gol que realmente casi fue una estafa, roza la estafa. El gol que le convirtieron a Guaraní, señores, pitó el correntino Franco. Ya juegan los segundos 45 minutos. Nacional 1, Guaraní 1. La va recuperando Axel. Ahora por izquierda era Romero, perdón. Romero va intentando la pelota con Camposano, pero se le va. La pelota se le escurrió por un costado lateral para Nacional en este arranque del segundo tiempo. ¿Qué esperás, Diego? ¿Que sea vertical otra vez Guaraní? ¿Que sea el protagonista? Que esté atento a los errores de Nacional, porque los dijimos iban a llegar y llegaron los errores de Nacional. Así nació el gol, así también tuvo un par de situaciones que no pudo concretar la franja, que se equivocó en los últimos metros y que se tranquilice. Decía en el primer tiempo, yo entiendo todo lo que el contexto en el que está jugando Guaraní, entiendo que te ponga de mal humor, que sientas que te están robando de alguna manera, que sientas que por lo menos no son justos. Está bien, perfecto, pero tenés que jugar a la pelota. Jugando a la pelota Guaraní va a ser mejor. La pelota la va dominando Corbalán como puede, roba el juego ahora el recién ingresado Seba Silva, la metió en pase en profundidad para aquí, para Romero, va a ganar en velocidad, le va a ganar a Maciel, a ver qué va a hacer, le enganchó, perfecto, entregó hasta la última línea, se recompuso Maciel, Bien, impecable Maciel. El capitán, como lo hizo allí en Iguazú también, largo pelotazo buscándolo hacia Melgarejo, pero hubo infracción después, no vi, la verdad que no vi. El árbitro tampoco vio. Cobra por los gritos por la gente. de los hinchas el árbitro. No lo vio, estaba mirando No. justo, miró la pelota y está bien. Hay falta porque Axel le pone una patada a Maciel en la salida después de que le han sacado la pelota. Y el árbitro no la vio, cobró por los gritos. Tremendo. Bueno, tiro libre, ¿está Gastón? Sí, muchachos, estamos Acá me dicen que no, acá hay un mensaje que me dice, Machado no quiere laburar, me dice. No, Sí. no está prendido. estamos, Julio. Pasame el limpio. No hubo cambios en Nacional, ¿no? No está. Ahora justo estaba bien, ahora no está bien. A ver, ahora. Ahí, muchachos, Ahí ¿estamos bien? te escuché. Muy bien, lo decíamos, Nacional sin variantes y Guaraní con un cambio, 14-10. Ingresó Sebastián Silva y el que se retiró fue Enzo Bruno. Perfecto, entonces afuera el capitán, entró Seba Silva entonces con la número 16. Seba Silva, ¿no? ¿Está bien? No, Sí, no. Seba Silva. Sí. Bien, Como bien. mi primo. Bueno, No, nada, porque quería decirlo nomás. El primo del tío de Pampita. Arriba la pelota de presentado, la va luchando Camposano en el círculo central. 1-1 en la historia, somos de alto vuelo. Somos FM del Sol, la 96.9 en Posada. Somos la radio pública en Puerto Iguazú, la maneja el Facha. El Facha es de Sousa, le trabaron, le ganaron, cometió falta. El árbitro dice que siga. Lateral. Recompone el saque manual, la franja que está apurado porque con este resultado está quedando afuera el equipo de Duto. Intenta, la pellizcaron, era González. La pellizcó la pelota por un costado. Repone nuevamente con la mano el equipo franjeado. Intentó Silva, fue por un costado. Ahora el saque manual es para Nacional, que le sirve el empate para no quedar eliminado, pero queda ahí a la expectativa, Diego. queda a la espera, pero bueno, la derrota lo estaba dejando afuera. Ahora Nacional debería, en los papeles, ir por el triunfo, ¿no? Asegurarse la clasificación. Veremos qué pasa con el conjunto local, que ha mostrado poco, más allá de las polémicas, más allá del gol del final, mostró muy poco. Solo Sosa. El único que parece que tiene que tener la pelota es Sosa. Después el resto, poco y nada. Arriba la pelota del Facha de Sousa, pero anticipa bien, era González, pegó en el jugador de Guaraní, por eso se va por un costado lateral. Lo va a hacer Nacional, que está empatando 1-1 y se mantiene en lo más alto con 6 puntos, ¿no, Diego? Exactamente, con 6 puntos. Ahora Guaraní, Antonio Franco, 2 solamente. El empate con Nacional allá, el empate de hoy. Y Central Iguazú con 4. Con 4 puntos, y el próximo fin de semana el equipo de Iguazú visitará al Clemente para definir la clasificación o no. Veremos a ver qué pasa, falta mucho, recién arranca este segundo tiempo, va Camposano, le quedó a medias, rompe juego Maciel y de primera, como que de memoria va el pase, ¿no? De Maciel, ni se acomodó, ya estaba metiendo el pase, Emiliano. Juega bien Maciel, Sí. Le ganó muchas pelotas a Campuzano, le ganó muchas pelotas a los delanteros franqueados, a Vallejo, a Sosa, a Romero también. La verdad es que es un muy buen defensor, siempre al límite de igual manera, pero buen defensor. Repasamos los bancos de suplente a través de los amigos de Brooklyn. La noche posadeña está en Brooklyn. Brooklyn presenta el banco de suplentes de Nacional. Muy bien, las opciones que tiene Miguel Ángel Ortega son con la número 12, Lucas Martins, 13, Carlos Urbina, 14, Acosta, 17, Werle y 18, Insaurralde. Casi 4 minutos y medio, 1-1 en la historia aquí en Puerto Piraí. Intenta Guaraní, rompe juego Melo.
intercepta y anticipa, pero no puede evitar la salida de la pelota, era Corbalán. Por eso el lateral será para Guaraní Antonio Franco, que tiene estos suplentes a través de Ícaro. Ícaro tiene las mejores camisetas. Ícaro presenta al banco de suplentes de la franja. No te escucho, me parece, Gastón, en esta oportunidad. En un ratito vamos con el banco de suplentes con Gastón ahí abajo. La pelota la va luchando Sebastián Silva, pero con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre para Nacional. 5 minutos de juego. Somos de alto vuelo en Puerto Pirey. Estamos con un clima cambiante. Arrancamos con 41 de térmica. Ahora seguramente hace, ¿qué? 22, 23 grados, 20. Con el viento acá, estamos complicados. ¿Cuánto? 25. 25. ¿25? Bueno, sí. Compro ahí 25 grados aquí. Nublado el cielo aquí en Puerto Iguazú. Llovió temprano, ¿no? En Posadas, ¿no? 25 grados, dijo Diego. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cuánto sale la quiniela mañana? ¿Qué número? No. 232. Sí, llovió en Posadas hoy, ¿no? Sí, mucha agua acá en Posadas. Bueno, 5:30. Mucha lluvia en la provincia también. Ahí se prenden las luces del estadio de la Villa Olímpica. Arriba el centro es para Corbalán. Cabezazo. El Bollón quedó para Vallejo. La despeja. Le va sobrando para Olivera, autor del 1-1. Le va quedando para Ortiz. Pasa sobre el facha de Sousa. No. La revienta. Presentado. Ocha. Pase de profundidad perfecta para que corra Camposano. Pero le va a quedar al arquero. No. Va a dejar que se escurra la pelota por la última línea. Y habrá saque de meta. Todavía no apareció este Guaraní, que fue protagonista del primer tiempo, Diego. Porque se tienen que juntar los que saben jugar a la pelota. Por eso salió Enzo Bruno, que hoy tenía esa misión, tenía que tener la redonda en los pies, tenía que ser el que abastezca a los delanteros. No lo pudo hacer el número 10, por eso metió el volantazo Manuel Duto. Me parece que la franja tiene que volver a esas bases, ¿no? A lo que le permitió presionar y buscar el error de Nacional y juntarse en la mitad de la cancha para tener fútbol, lo que le ha faltado de esta tarde. La pelota de Romero intentó con Camposano, gana Maciel como casi toda la tarde, intenta Corbalán, se la afanaron y se va el pibe Jonás es Romero, pase en profundidad para quién, para que corra el Gaby Díaz, pero bien Torres, anticipa, no quiere problemas. El lateral derecho de Nacional y la manda por un costado lateral que corresponde para Guaraní en 6, casi 7 del segundo tiempo. 1-1, no le sirve este resultado a Guaraní, que busca la victoria, que busca seguir con vida en este torneo federal. Aquí la pelota la va manejando, era César Mora arriba al centro, corta como puede e intenta, era justamente More, la manda por un costado lateral. Ahora insiste Guaraní por el costado, por el sector derecho, lo hizo el facha es de Sousa, le quedó para Silva, autor del gol. Axel Silva le va sobrando por derecha, va a gambetear entre dos, no puede. Corta juego, dice el árbitro, no, que pegó en el jugador de Guaraní y se va por un costado lateral. Será para Nacional, que está empatando 1-1 en 7 de este primer tiempo y que no le sirve este resultado a Guaraní, Emiliano. Pero la pelota para Camposano, anticipa bien al arquero Mendoza, se queda con esa bocha, está esperando el error del local Guaraní, Emiliano. Está expectante, pero necesita más ideas como para tener esa situación. Por ahora no la ha creado, ya van 7 minutos de este segundo tiempo, no está siendo protagonista Guaraní en la parte ofensiva, necesita hacerlo, necesita llegar hasta el frente con chances para pegarle, para tener idea mientras también se salva. Se salvó Guaraní, ahora intentó Melgarejo de media vuelta, se desvió en un defensor de Guaraní y por eso hay tiro de esquina para el equipo local de Nacional. 1-1 la historia. Guaraní que por ahora no está verticalizando el juego como si en el primer tiempo. Hay tiro de esquina, oreja izquierda. Lo va a hacer, vaya a saber uno quién, no lo veo quién es, así que bueno, después vemos quién lo hace el tiro de esquina. No llegamos. Tiro de esquina, sector izquierdo, el centro cerrado, arriba el cabezazo de Maciel. Lo que cerró Melo, le quedó cortita el remate y la contra desde Guaraní. Ahora anticipa bien Torres. Se salvó Guaraní, peinó Maciel, lo tuvo Melo en el segundo palo. Se salvó la franja, Emiliano. No lo hizo porque le faltó fuerza para poder empujar la pelota hacia el interior del arco franjeado. Qué cerca estuvo Nacional, Qué cerca Guaraní de quedarse afuera también. Qué preocupante es esto si la franja no encuentra los caminos. Qué nervios vamos a pasar de acá al final. Gastón, ¿estás para repasarme el banco de suplentes de Guaraní para ver las variantes que pueda tener Duto? Porque por ahora este arranque no es próspero para Guaraní. Sí, por supuesto, Julio, las repasamos. Recordemos que ya realizó un cambio, ingresó Silva. Le queda como opciones Markovic, Lang, Facino, Cáceres, Velázquez y Gol. Bueno, ¿qué te gusta, Diego, de esta variante que daba Gastón? Porque la verdad, para encontrar una verticalidad tiene que ir pensando Duto ya, porque la historia, este empate no le sirve. Tiene que poner más delanteros, porque jugadores que puedan generar juegos, ya está, entró Silva, y me parece que lo que tiene que poner son delanteros. Dura entrada de Seba sobre
Olivera, hay tiro libre para Nacional, momento complicado, no es del bueno. Sebastián Silva lo taló a Olivera cuando se acomodaba para el remate. No es un buen momento de Guaraní, Emiliano. Fue fuerte la falta, para variar, otra tarjeta amarilla. ¿De quién, Gastón? ¿A quién amonestó? Guaraní el número 14, Sebastián Silva. 9 minutos en cancha, ya está con la tarjeta amarilla, 10. Y fue para amarilla, fue fuerte el mediocampista de la franja. Bueno, a despertarse, porque queda poco. Hay tiro libre para Nacional, 10 minutos de este segundo tiempo, 1-1 en la historia. Le sirve a Nacional, no le sirve a Guaraní, que queda eliminado con esa es la actitud, Julio, resultado. La de Sousa, andá, levantá, mové, que se despierte Guaraní. No puede ser un equipo tan bonito, no puede ser inocente Guaraní en este momento. Todas tienen que protestar, que se apure, que juegue. No esperemos hasta el minuto 40 para apurarnos, franja. Hay tiro libre al borde del área grande, sector derecho le va a entrar Olivera. Está Sosa también parado, lo veo a Corbalán, pero para mí esta pelota parada es de Marcelo Olivera. Hay tiro libre para Nacional. Atento Grosito, 3 en la barrera, tiro libre, situación complicada para la franja. Va Sosa, tiró arriba. El remate muy fuerte, elevado. ¿Sintió el golpe del gol en el final del primer tiempo Guaraní, Diego? Sintió el golpe, todo hace Sosa en Nacional, ¿eh? O sea, si no pasa por Sosa, no sirve, no vale. Sintió el golpe, hay que pasar esta pequeña tormenta. Digo, que pase la que está arriba nuestro y que pase la que está en la cancha. Hay que pasar esta tormenta para Guaraní, que se reencuentre un poquito con el fútbol. No ha tenido mucho, es cierto, en esta tarde, pero necesita pensar Guaraní un poquitito más, necesita que se encuentren los compañeros y poder mirar de frente al arco de Mendoza. Se viene una variante más en Guaraní, Gastón. Sí, ya se realiza el segundo cambio en Guaraní. Antonio Franco ingresó con el número 17, Yamil Cáceres, y se retiró el 11, Axel Silva. Axel Silva entonces se retiró de el equipo de Emanuel Duto, entró Yamil Cáceres, un hombre de la casa. La pelota la va guapeando ahora por derecha, era Melgarejo, sacó el remate como venía. Atento estuvo Grosito en 2 tiempos, se queda con el balón, sale jugando rápido, lo va a presionar justamente el recién ingresado Yamil Cáceres. Intenta Guaraní ahora con el facha es de Sousa. Va el brasileño a ver qué va a hacer, metió el centro arriba, colgó, despejaron mal. Le va sobrando ahora para quién, para justamente era Axel. Ah, no se fue Axel, ¿no? Se fue Romero, ¿puede ser, Gastón? Jonás. Sí. Reiteramos entonces, sigue en cancha el 11, el que se retiró fue el número 7, Jonás Romero. Perfecto, entonces sigue el autor del gol de la franja que quiso sorprender ahora. También lo veo Emiliano a Guaraní que depende mucho de la falla del rival, no crea por sí mismo. No hay juego, no pasa la mitad de la cancha con la pelota dominada, no me acuerdo de una triangulación de Guaraní. 3 pases seguidos, no recuerdo, la verdad es que es complejo encontrarse con una jugada de juego asociado, justamente, valga la redundancia. Es puro ir Guaraní con pelotazos y aprovechando la velocidad y las ganas que tiene de Sousa. ¿La pelota se está conformando Nacional con el empate, Diego, con el correr de los minutos? Claro, porque se está jugando lo que quiere Nacional, no lo decía Emiliano recién, Guaraní no tiene la pelota, no puede generar fútbol al equipo local. Igual es arriesgado, ¿no? Porque después vas a depender de lo que pase el fin de semana que viene, si es que esto termina así, entre Guaraní y Central Iguazú, pero por ahora le gusta y está esperando un error de la defensa franquera. La pelota del facha le cometen infracción. Emiliano, quiero cambiar mi auto, quiero un Peugeot. Bueno, ahora en Posadas, Peugeot es la Concord, la Valle 3135, Peugeot en Posadas ahora es la Concord. Aquí la pelota de Gorosito, cambio de frente, va a reanudarse el partido allí. ¿Para quién? Para Axel de Silva, la acomoda, a ver qué va a hacer el equipo de Guaraní que quiere desnivelarse. Viene ahora por izquierda el equipo franjeado, se frena ahora, da una media vuelta sobre su eje, deja más atrás. ¿Para quién? Para Gaby Díaz, retrocede el juego, intenta la franja, ahora por izquierda va a meter el centro Silva, rebota finalmente en Torres y se va al córner, tiro de esquina, era en Corralán, hay tiro de esquina, vía aérea, Guaraní puede dañar, no ha aprovechado bastante en el primer tiempo, bueno, tuvo un gol en contra y después lo anularon, pero después no tuvo otra pelota parada la franja, casi 14 del segundo tiempo, oreja derecha, el centro de Silva, arriba cerrado, el segundo palo, Camposano, la peinó sin pelo, si tenía un poco de pelo esta pelota entraba, se salvó Nacional. La tuvo Camposano, erró en esta, Emiliano. Sí, mejorable situación para Guaraní, centro desde la izquierda a la cabeza de Camposano, saltó, empuja, gana todo, hizo todo bien, se ganó el lugar frente a Maciel que siempre marca bien,
pero cuando la pelota llegó a su cabeza, evidentemente le faltaron un par de centímetros para acomodarse de la mejor manera. Cerca Guaraní, solo cerca por ahora. Si no tiene juego Guaraní, tiene que buscar las pelotas alternativas como el juego aéreo, Diego. Totalmente, todo sirve a partir de este momento, van 15 minutos. Bueno, a partir de este momento tendrá que acercarse como pueda, más que como quiere, al arco de Mendoza. La pelota de Cáceres, va Yamil Cáceres por derecha, se resbaló, le roban la pelota, después cometen falta, el árbitro dice que siga. Se le va por un costado la pelota cuando se corta la luz a media aquí en Puerto Piraí. Sigue, ¿no? Sigue los reflectores a media, ¿no? Sí, se apagaron. Algunas. Dos por torre. Sí, a dos focos. Se han cortado aquí, pero sigue la luminaria artificial aquí. La limpiaron perfecto para que se venga Yamil. Entró adentro del área. Le quedó para Silva. Se salvó Nacional. Se trabó perfecto Maciel cuando se llenaba la garganta de gol Maciel. Perdón, era Yamil Cáceres. Se llenaba la garganta de gol, la hicieron muy bien Guaraní en ataque. En esta apareció Maciel, el héroe de la tarde, para evitar la caída de su arco. Hay córner para Guaraní, enseguida lo comenta Emiliano. Sí. Hay tiro de esquina arriba, el centro, cabezazo de largo y con falta, dice el árbitro. Era el cabezazo de Vallejos, pero se salvó Nacional. Antes la tuvo Yamil Cáceres. Buena combinación con Silva. Apareció Maciel para vestirse del héroe, Diego. Por ahora el número 2, que ya viene mostrando que tiene con qué y que es uno de los estandartes de este equipo, salvó junto con Mendoza a Nacional, porque se venía el gol de la franja, porque por primera vez en 45, en casi una hora de juego, en estos 15 minutos y en los 45 iniciales, Guaraní pudo hacer una triangulación y llegó mano a mano. Eso es lo que tiene que buscar la franja. Bien buscando por el sector derecho. Lamentablemente para Guaraní, en Nacional juega Maciel. La pelota va luchando Seba, pero se le quedó larga la pelota. Igual repone Guaraní o repone Nacional. A ver, lateral para quién, para Nacional finalmente. ¿Qué dice Duto ahí abajo, Gastón? Bueno, un Duto muy nervioso, dando muchas indicaciones. Quiere que su equipo siga atacando, pero por el momento siguen calentando los demás jugadores. La despeja Ortiz de cabeza como puede. Deja que se vaya la pelota por un costado. El facha de Sousa hizo el lateral rápidamente. Intentó con Seba Silva. La revienta al fondo de Nacional. Intenta Vallejos. Le va sobrando en mitad de cancha al equipo franjeado que está empatando 1-1. Va el facha de Sousa por derecha. Alza la cabeza. Pasa al vacío. No se entendieron con el número 17, Yamil Cáceres. Ahora recupera Ortiz. Era Sosa. Sosa de primera para Medialejo. Ataca bien Nacional. Esta se equivocó porque no se proyectó González. Habrá simplemente saque lateral. Será para el equipo de Guaraní, que intentan 17. Intenta la franja, por ahora nos quedamos con esa primera triangulación del partido, casi gol. Bueno, a seguir por ese camino, franja, a encontrarlo a Yamil, porque la ley del ex se tiene que cumplir en algún momento. 17-1-1 en la historia, somos de Alto Vuelo. En el streaming del canal líder de Alto Vuelo por YouTube. También somos FM del Sol, la 96.9 para Posadas en Iguazú, la radio pública, la 99.1 en AM 710 también. Hay tiro libre para Nacional, se le consumen los minutos a Guaraní en este torneo que no le sirve porque con este empate está quedando eliminado. Sí, Gastón. Ustedes que tienen mejor visión, atentos porque se va a ir una nueva variante en la franja. Bueno, en un ratito lo pasamos en limpio. Arriba el centro o por el costado, corta juego como puede César More, le va sobrando a Silva, intercepta bien Gaby Díaz, otra vez para Silva, si le ganan velocidad está, la corta bien ahora, abajo estuvo atento, arriba, Torres, lo recuperó ahora Guaraní con el lateral, pero quedó muy dolorido Silva, quedó muy dolorido Axel Silva, después de esa jugada, ese topetazo con Corolano o Torres así. Hay reposición de un costado de la franja. ¿Qué pide la gente? A ver, Diego. Hay bronca con Yamil Cáceres. Ah. Recordemos que desde acá le fue a pedir la pelota, le fue a sacar en realidad la pelota a Juan Mendoza. Por eso hay bronca con el número 17 recién ingresado. Que nada tenía que ver con la jugada, ¿no? Fue por otra cosa. Yamil quería apurar el juego, quería sacarle la pelota a Mendoza. Y por eso la gente se acordó de toda su familia. Se viene una nueva variante en Guaraní. La segunda ventana, Gastón, a ver, decime quién se va y quién entra, Gastón. Sí, es la segunda ventana. Uy, se cortó ahí. Sí. Por... A ver si muchachos, A ver, ahora sí, Gastón, pasame en limpio. Que decíamos, segunda ventana la que se realiza porque un cambio fue en el entretiempo, el que se retiró es Camposano. Ustedes tienen mejor visión para ayudarme con quién ingresó. Dale. La pelota la va intentando ahora el recién ingresado. Golemba. Nico Golemba. Golemba. 16. Golemba entonces ingresó Gastón.
Número 16, Nicolás Posadeña. Golemba, de la inferior de Guaraní, donde no sé, justo se cortó cuando decía Gastón, pero digo que completa. Sí, de las inferiores de Guaraní, que ha pasado también por Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. La pelota es dirigida para Yamil. Yamil la deja para el Facha de Sousa, muy retrasado Guaraní en esta. 19-1-1, somos de alto vuelo. Va Vallejo con la pelota desde el fondo, sale Guaraní con un cambio de frente hacia la izquierda, va para César More, intenta Guaraní, ahora con un pelotazo en dirección para el Facha de Sousa, deja que pique y se vaya Ortiz, pero igual va a llegar el Facha, no pudo maniobrar la pelota, se va por la última línea, hay saque desde el arco para Nacional. Y estoy preocupado, y empiezo a preocuparme, veo que el reloj marca ya 20 minutos de este segundo tiempo. Empiezo a preocuparme la franja que no pisa el área rival con criterio. Pelotazos, pelotazos, pelotazos. Dale, franja, que salga una y en la semana volvemos a trabajar. Tuvo tiempo Guaraní para trabajar este partido. Bueno, evidentemente los nervios juegan otro partido. Es Golemba, ¿no? ¿O Golomba? Golemba. Bueno, ahora lo vamos a Golomba. Golomba. La pelota se viene Melgarejo por izquierda, en offside, sí señor. Por fin levantó una vez la banderita en este segundo tiempo el árbitro. Sí, Gastón. Golomba. Golomba, bien ahí. Golomba, el ingresado por Campuzano en el ataque franjeado, el pase al vacío para que vaya, intente Silva. Le quedó muy larga, carece de idea Guaraní ahora y abusa los pelotazos, Diego. Es que no ha conseguido en todo el partido, en realidad no ha conseguido en todo el torneo, pero menos hoy, poder generar circuitos en la mitad de la cancha. Por eso recién vimos a More tirando un pelotazo. Si More tiene que tirar pelotazos es porque hay algo que no funciona. Hay tiro libre, lo fajaron a Yamil Cáceres, tiro libre en mitad de cancha, corresponde para la franja. Yamil tiene que hacer eso. Claro, buscar la falta. Esa es la pelota de Yamil, pisá la pelota, que te peguen. Te van a pegar otra vez, se queda uno menos, dale Yamil. Y la pelota parada, que Guaraní puede sacar fruto con esto. Va César More con esa pelota parada, también está Silva, es Axel, autor del gol en el primer tiempo. Julio. Sí, Gastón. Amonestado el número 11, Walter Ortiz. Hay tiro libre, 3/4, callejón del 8, lo va a hacer Axel. Se fue César More en busca de un tipo de rebote. Levanta Axel Silva, esa pelota parada por el sector derecho, muy bajo, la pelota la rechaza sin problemas. Corbalán ahora en segundo término, la va mandando para campo rival, la va a cubrir como puede Guaraní esta pelota. La va a echar en falta, pero qué dura entrada, el árbitro no cobró nada, saque de arco nada más, bueno. Y que buscó la pelota también. Claro, por suerte se le fue larga la pelota, porque si no se complicaba el jugador franjeado. Ahí se que desde el arco para Guaraní, 22 minutos, achica el margen. Se viene la noche en Puerto Piraí, luces prendidas ya del estadio, aquí en la Villa Olímpica. La revienta como puede Vallejo, la recupera Sosa de pie a pie con falta. El árbitro dice, dale, de ventaja le quedó para Melgarejo. Va a sacar el remate, tiró. Mansamente la domina, la tenaza perfecto, la embolsa. Gorosito se queda con esa pelota en 22. ¿Qué tiene que hacer Guaraní, Diego? Tiene que meter la pelota en el área. Ya a estos 22, casi 23 minutos, no importa cómo, pero tiene que quedar de frente a Mendoza. Es que necesita el gol. Ahora no le podemos pedir a Guaraní que juegue lindo, que tenga un juego vistoso. Le tenemos que pedir que quede mano a mano y que gane. La pelota corresponde a Guaraní en un saque manual, ya lo hizo Díaz, le va sobrando ahora para Axel Silva, se viene Silva enganchando en slalom, se pone la pilcha de 10, a ver qué va a hacer Silva, abrió con dificultad para ese pase, el Facha. Silva, por Dios. Pase impreciso, por eso recupera Ortiz, recién amonestado, va Ortiz con ese pase en profundidad, está offside, él sí, está offside, Corbalán, el árbitro ahora no cobra nada, siga, dice, la va recuperando Corbalán en mitad de cancha, intenta ahora para Melgarejo, lo talaron, era Gaby Díaz, ¿no? Hay tiro libre para Nacional y amonestado el número 11, Gastón. Un nuevo amonestado en conjunto de Guaraní es el número 3, Gabriel Díaz. Gabriel Díaz, perdón, está bien, con la 3, Gabriel Díaz, sí. No va más Axel Silva, está cansado, ya dio todo, me parece, hizo un golazo. Está muy cansado, las últimas 3-4 intervenciones fueron yerros peligrosos. Sí, ya en el pase hacia el Facha ya llegó sin aire. Y se vendrán una variante o dos, porque ya agota ventanas, Duto, con este cambio que se vendrá en un ratito. Hay tiro libre, hay un jugador tendido, creo que es Olivera en Nacional. Y se va a quedar toda la vida ahí. 1-1, pero yo estoy pensando en algo, Está al costado. Yo estoy pensando en algo. Con este resultado Guaraní no le sirve con el empate. A Nacional tampoco le sirve, claro. Porque si Central le gana a un Guaraní eliminado en Villa Sarita, que después del clima de hoy, no sé qué puede llegar a pasar. Pero te digo, a Nacional no le sirve este empate.
No, No para le sirve nada. absolutamente. O sea, va a tener que especular a ver qué pasa el domingo que viene. Estás jugando en tu cancha con la gran chance de clasificar y eliminar a Guaraní, que es obviamente un plus para un equipo como Nacional. Si ganás, siendo Nacional acá, te pone la pilcha. Claro, totalmente, y no lo estás yendo a buscar. Estás esperando que Guaraní se equivoque. Bueno, como decía, está haciendo tiempo. Y además está ganando en tu casa con los fallos arbitrales en el primer tiempo, tremendo, ¿no? Hay que decirlo. Están las imágenes de alto vuelo. Fue tremendo. Se vendrá una variante también. Es Ayes el que está tendido, Gastón, y se viene una variante Nacional también. 2. Sí, pero mientras esperamos por la de Guaraní también, que seguramente va a ser el número 18, Lucas Velázquez. Bueno, se vendrá Velázquez. ¿Se va el Facha? Bueno, el jugador que más Sí. veloz del partido, ¿no? En el primer tiempo. El que sobre más todo. corrió, el que más intentó, el que más puso. Bueno, Se se va el Facha, entonces entra Velázquez en el equipo franjeado. ¿Qué número tiene Velázquez? 18 por 8. Bueno, 25 minutos, 2 cambios también en Nacional. En un ratito me lo pasan limpio. Gastón Machado del campo de juego. Se fue Ayes, 1, el 10. Le duele hasta el ombligo, más o menos. Y ahora veremos a ver quién también se va en Nacional. Lo para el árbitro. ¿Se va Torres? A ver. 4 minutos está parado el partido. 4 minutos. Tranqui. Bueno. Ahí le dice a Melgarejo, le dice, tenés que irte, Melgarejo. Para el cambio. Qué hermoso acting, ¿eh? Bueno, Melgarejo fue el autor del primer gol allí en Iguazú, ¿no? El 1-0. Ajá. Bueno, veremos. Entra Werner, seguro. Campeón Werner hoy. Werner, bueno, pero Este este es Werle. Werle. No, entonces no. Entra Werle y se va Melgarejo en este equipo. En un ratito lo pasan limpio Gastón. Y la ovación para Para el 7. el 7, Melgarejo, me imagino. Melgarejo. Pero es Nahuel, no es Nico. Pero bueno, sé qué decían. Capaz que en el barrio Nico. Queda una variante, el centro arriba, el cabezazo, la despeja como puede, la franja y la Salga. contra será de Guaraní, corta juego Sosa como puede, la lucha. Gana la pulseada el equipo de Nacional por el momento, ahí se agarran entre los dos allí, entre Javi Díaz. Gaby Díaz y Corbalán. El árbitro le dice tranquilo. Ya hizo ese manual, le quedó para Torres, la manda por un costado. ¿Tenés la otra variante, Gastón, de Nacional? Entró el 15. Decíamos, una la pasamos en limpio, 17. Bueno, ahí- Werle por Están los dos muchachos en el medio. Bueno, Me cortan la se señal. Ahí va. cortó la pelota, el mano a mano para Yamil, a ver qué va a hacer. Pasó uno por el remate. puedo creer. Muy abierto. Muy abierto el remate de Yamil, se sacó un hombre de encima en la media luna con una buena gambeta. El remate fue muy ancho. Se sacó un hombre de encima con una falta de por medio. Siguió de pie, sacó el latigazo y fue ancha. Gran chance desperdiciado por Guaraní. Emiliano. Pero ahí está. Es la llave. Solo tiene que tomarla y abrir la llave de la clasificación. Yamil estuvo muy cerca, dejó parado el defensor. Enganchando hacia su derecha. Definió lamentablemente un poquito ancho, 10 centímetros. Hacia el palo era. Tuvo falta de suerte la franja. No tuvo suerte en esta. Pero tendrá que seguir, no le queda otra. 27 minutos, queda todavía un montón de tiempo. Y ese es el camino. Bueno, Núñez es el número 15. No te tomábamos, Gastón, por eso entró con el número 15. el 15, Núñez. Sí, Núñez, y se fue Ayes entonces el número 10 para pasar en limpio en la variante en el equipo de Ortolá. Núñez con la 15. La pelota en poder de Guaraní ahora por izquierda. Intenta como puede con lo que le queda de físico a Silva. Silva, no se fue Silva al final. Vos decías que quedó con un tío, pero no se fue y ya Está está. cansado. Sigue cansado, pero dentro de la cancha. Y no tiene más variante Guaraní. En realidad no tiene ventana. La pelota para que se venga, intente venirse ahora. Era Yamil Cáceres, pero no puede. Corta el juego Nacional. Arriba Vallejos como de cabeza. Intenta Golomba. Despeja González. Juego desprolijo por el momento que le sirva a Nacional en su formato. La pelota la va luchando como puede Torres. La limpiaron para Corbalán. Antes va a llegar César Mores y a él le rebota la pelota y se va por un costado lateral. Será para el equipo de Nacional en 28. ¿Qué pasa, Diego? todo nervios en Guaraní. Desde afuera, desde adentro, desde el banco de suplentes, todo es nerviosismo en Guaraní, se entiende, se está quedando afuera de esta regional, pero recién, por primera vez en el partido, pudo filtrar un pase y tuvo un mano a mano. Es por ahí, como decía Emiliano, ¿no? Ahí está la llave. Obviamente Nacional va a hacer su juego, van a hacer tiempo, se van a tirar al piso y está bien, es parte del reglamento, pero Guaraní no tiene que entrar en esa y tiene que seguir buscando. Se juega la vida, Yamil Cáceres, hacen rebotar por él inteligentemente, era Ortiz y ahí saque desde el arco. No sé si estaba afuera ya Yamil Cáceres en esa pelota, pero bueno, ahí saque desde el arco. Será para Nacional que va consumiendo los minutos 29, 1-1.
No le sirve el resultado a la franja en esta tarde-noche. Atardecer, si se quiere, aquí de Puerto Piraí, 1-1. Guaraní que insiste, todavía no encuentra. A mí me causa asombro que Guaraní no busque las pelotas paradas, ¿no? Esto que decía Emiliano de buscar la falta y poder buscar el juego aéreo, porque... No, está Campuzano. No, tiene Campuzano, pero tiene a los Presentado. defensores, claro, presentado, que saca varias cabezas a cualquier jugador de Nacional. La pelota la va aguantando Corbalán, le cometen falta, dice que siga el árbitro. Dura entrada de Torres. No. Pero tremenda patada de Torres. Lo partió a Silva, ¿eh? Hay tiro libre por ahí, roja, sí señor, roja para Torres. Pero le entró durísimamente. Ojo, Guaraní ahora que lo pueda compensar, pero fue muy duro. La acción de Torres sobre Axel Silva, innecesaria también, ¿no? Por donde está el campo de juego, mirá ¿no? dónde hace la falta. Claro. En campo del rival, Guaraní todo en defensa. Bueno, Raro, pero bueno, necesario para Guaraní. muchachos, 15 minutos de vida. Con uno más, Guaraní tiene que ser inteligente. Dale. Guaraní tiene que pensar con cabeza fría y con el pecho caliente. Eso necesita Guaraní. Va con el corazón la franja, dale. Tiene 15 minutos con uno más. Tiene que ser inteligente. Tiene varios amonestados. Pero acá Guaraní tiene que hacer valer su historia. Porque lo pide su gente. Porque lo pide Misiones. Guaraní tiene que llevarse los 3 puntos ahora más que nunca. Diego Main saltó del nada con uno más en 15 minutos que restan. Tiene que ir Guaraní con lo que tiene dentro de la cancha porque no tiene más cambios, con lo que tiene porque no ha generado juego, pero no importa, en estos 15 minutos no importa absolutamente nada de lo que haya pasado hasta ahora en este torneo regional. Ahora la franja tiene que agarrar la lanza, como decías vos, pecho caliente pero con la cabeza bien fría, porque tiene muchos amonestados, porque el árbitro ha demostrado que puede compensar y que tiene tendencia a sacar tarjetas para la franja. Ahora no le quedó más remedio, fue durísima la entrada de Torres. Con todo Guaraní, con lo que tiene, con los de adentro, con los de afuera, con los que están en Posadas y con los que están mirando por de alto vuelo. Bueno, Emiliano hoy dijo, fue exagerado los 5 minutos adicionados en el primer tiempo. Ahora lo está demorando todo Nacional. Y ahora más que nunca, ¿no? Lo va a demorar con todo. Ahora se va a reanudar el partido. 31, 1-1 la historia, Guaraní con 11, Nacional con 10, ha expulsado Torres de manera legítima, ¿eh? Por fin el árbitro acertó una. Ya era sospechoso si no sacaba roja en esta pelota. Fue durísimo. En esta infracción claramente. Hay tiro libre desde el fondo para Guaraní. Repone Gorosito. Le quedan pocos minutos a la franja para dar vuelta a la historia. Se viene ahora la pelota arriba. Presentado. El arquero. No puedo creer. Notable Mendoza. Tremenda ejecución de presentado como los que saben. Impecable la respuesta de Mendoza. Que se queda tirado. Lo resume Emiliano Andreoli. Era un gol necesario para la franja, se queda tirado y sí se va a quedar un buen rato el arquero de Nacional de Puerto Piraí porque la exigencia para sacar ese remate fue mayúscula. Cerca Guaraní gracias a un presentado que, como dijo Julio, la agarró como los que saben. A seguir intentando franja, quedan 15 minutos, un poco más también. 32 minutos de este segundo tiempo, 1-1 la historia. Piden atención ahora para el arquero, Gastón. Sí, están pidiendo asistencia justamente para el 1, para Juan Mendoza. Vamos a ver, pero mientras tanto también ya se prepara para ejecutar el tiro. Bueno, Gastón, ahora sí te puedes mover para otro lado, para donde tengas mejor panorama, porque te está entrando todo el audio de toda la gente. Así que ahora te puedes mover donde quieras. Si querés a tu casa, no hay problema. Ya lo solucionamos. Estaba Dale. contenta la gente. ¿Eh? Gritaban cositas. Qué cositas. 32 minutos pasaron cosas, dijo. 32, hay pelota parada. Intenta el equipo de Duto en este tiro de esquina. Será para Guaraní desde la oreja derecha. Irá Axel Silva con esa pelota parada. El que abrió la cuenta aquí en el primer tiempo, allá en el lejano 16 minutos del primer tiempo. Te entra el celular al camarógrafo, le digo por la imagen, ¿no? Ahí están viendo que está chateando, ahí se pudre, guarda. Cuidado. 33, tiro de esquina. Pero bueno, Mendoza, que se desgarró la espalda, Mendoza. ¿Qué le pasó? Impecable la respuesta del 1, pero bueno. Atento Nacional que este empate no te sirve. Atento Nacional que este empate te puede jugar en contra cuando se viene Insaurralde. Se viene Insaurralde en el equipo de Nacional, ¿eh? El jugador que ha complicado a más de uno en la provincia. Se reanuda el juego. Hay tiro de esquina para Guaraní, vía aérea. Va Axel arriba al centro, el cabezazo de nadie, la despeja al fondo de Nacional. Le va quedando ahora la pelota para que la limpie Peralta. Peralta va, le dejó para César Mora, enganchó, metió el centro, segundo palo arriba, el cabezazo de largo finalmente. Intentaba como pudo la franja.
Habrá saque desde el arco para Nacional en 34. 11 más lo que agregue el árbitro correntino Andrés Franco. 1-1 la historia, Diego. Y Guaraní en los últimos minutos llegó, como decíamos, ¿no? Con más ganas que juego, con más ganas que fútbol, pero no importa, tiene que ponerse mano a mano con quien sea. Recién fue presentado, bueno, que sea Silva, que sea Golomba, que sea cualquiera, pero que la pelota entre y que Guaraní gane hoy. A ver, Gastón, ¿qué pasa allá abajo? Se vendrá una variante también en Nacional, ¿no? Bueno. Sí, Julio iba a realizar la variante del conjunto local. Ahí que tal me recibís. Perfecto, perfecto. Sí, pues, con el más audio que muy ambiente. Los que gritan. La pelota va intentando ahora Golomba, a ver qué va a hacer. La pisa ahora por el sector derecho. La pisa la más. Era Velázquez finalmente. Se hace dueño de la pelota, ganó un lateral. El número 18, Velázquez, con ese saque manual adentro del área. Intentaba Golomba. Despeja finalmente Maciel. De gran partido, el número 2, el capitán de Nacional. Así también en Iguazú, fue clave en la victoria del equipo de Ortolá. El saque manual arriba, le va sobrando para quién, para Peralta. El cabezazo en las manos del arquero Mendoza, que se queda con el balón y desde el fondo gana minutos el equipo de Nacional en 35, Emiliano. Si se empieza a escurrir la clasificación para la franja, necesita ya, inmediatamente encontrar con esa ventaja. Y cuando digo ya, me preocupo por lo que puede llegar a pasar después. Pero bueno, a entender que esto se puede terminar hoy si Guaraní no logra atacar una vez por lo menos con criterio. Le quedó para Olivera, la pincha, Olivera pasó entre dos, limpia, rompe juego bien, ahora era Silva, el otro Silva, el que ingresó en el segundo tiempo, la va luchando, ahora Maciel gana, pone el cuerpo, tira más atrás, muy arriesgado, la va a reventar el arquero Mendoza, no quiere problemas, la manda por un costado lateral para Guaraní, Julio, que no encuentra el camino, sí, Gastón. Bueno, ahí piden la asistencia médica para uno de los jugadores de Nacional, piensa lo venían anunciando que van a estar realizando tiempo seguramente, pero bueno, ahí lo advierte Franco y está pidiendo la asistencia. ¿Quién es el que está caído? No lo encuentro, a ver, porque Olivera está del otro lado, pero ¿se va Olivera o el recién lesionado? Parece que pide un cambio, va a tener que modificar el Ortolá, se va a tener que quedar Olivera, y hay que ver quién va a dejar 3 delanteros Ortolá. Diego, por lo menos aparenta esto, ¿no? Lo necesita también. Sí, claro, necesita ganar. Pero no era la idea, iba a salir Olivera, estaba casi a salir. No era la idea de meter 3-9. Y ahora veremos, a ver, paran el cambio, Paran el cambio. Ahí va Werle ahora con Ortolá. A ver, ¿dónde me pongo? ¿De 5, de 3? ¿De arquero bis? ¿Qué sé yo? No sé. Ah, por afuera, mira, por afuera. ¿Eso no, Gastón? ¿Ahí abajo? Bueno, Sí, Julio. Sí, ahí me recibís, ahí lo están atendiendo al jugador de Nacional. Vamos a ver finalmente qué determinación toma Miguel Ángel Ortolá, por quién será la variante. Bueno, veremos. Ese es Corbalán el que está acalambrado. Tiene 25 calambres más o menos. En calambres se fueron 10 minutos, Entre que los calambres y los Nacional tal cual, se fueron 10 minutos. Tal cual, sí. Se ha consumido muchos minutos. Se va Corbalán entonces, Gastón, pasamos el limpio. Exacto, el que se retira es el número 8, entonces Lucas Corbalán, recansado y dolido seguramente, y realiza una variante más el conjunto local. Se viene Insaurralde, Ahí está Insaurralde, mirá, qué jugador. Sí. 18. El 18. Va a tomar la cerveza después. Arriba la pelota, le meten otra pelota adentro, metieron una pirueta. Quiso sorprender allí el delantero de la franja. Hay tiro libre, era Velázquez finalmente la pelota parada, ni siquiera fue saque de arco, sino que saque lateral, que corresponde a Nacional. Atento allí en 37 minutos, 1-1 la historia, la gente prendida, la transmisión de Alto Vuelo. Y mi amigo Hugo dejó el fútbol, mirá cómo está el 18. ¿Qué claro. Mamita querida, no nos reamos. Ha hecho muchos goles Insaurralde, ojo. Sí, la pelota... La pelota arriba, la pelota la va luchando Peralta, recupera Guaraní el balón, ensancha para quién, para César More, va a meter el centro cruzado, lo que necesita Guaraní, arriba quiso Yamil Cáceres, la peine se va por la última línea, habrá saque desde el arco y Guaraní no encuentra el panorama, Diego. Porque no lo encontró en toda la tarde, porque no tuvo juego en toda la tarde, pero ahora además el tiempo lo corre, lo aprieta, lo apura, a la franja le quedan 7, más lo que adiciona el árbitro que... Debería 17. Ser bastante. Sí, debería ser 17, bastante. Sí, total. No puede adicionar. Bueno, debería. Sí. Debería. Bueno. Si mete gol Guaraní, no. Como mucho 4 minutos va a adicionar. No. Como mucho va a adicionar 4 minutos. 5 en el primer tiempo. 38 minutos del segundo tiempo, 1-1 no le sirve. Este resultado a Guaraní, Nacional se queda puntero con 6, especula, va Olivera trabando, gana Presentado arriba. No quiere Olivera trabar con Presentado, ¿no? La limpia ahora. No, levántela. En offside. Silva.
Ahí estaba el offside finalmente, ahí tiro libre desde el fondo, será para ¿Sabes que no? Nacional. Para mí que pegó de atrás Silva, No estaba adelantado. A ver. No, No estaba adelantado. Acá abajo habilitaba todo, era Melo habilitaba todo. Melo habilitaba todo cuando está relampagueando y se viene una tormenta, pero bueno, dejémoslo de lado. Hay reposición desde el fondo para el equipo. Qué mal que de cobró ese Nacional. offside. Va a intentar Insaurralde, roba presentado, pone el cuerpo y gana la corta César More, la limpia para Gaby Díaz. Va intentando Guaraní, una de las últimas que le queda, va Golomba, a ver qué va a hacer Golomba sobre la marca de Maciel. ¿Qué cobró? No entendí qué cobró. La infracción sobre Gaby Díaz. Sí. Volvió, pero ¿estaba bien llegaba? o no? Por eso pregunto, ¿no? Como no pude visualizar si llegaba o no Golomba. Me tomo una garomba. Hay reposición desde el fondo para Guaraní. Se van consumiendo los minutos, 39, casi 40. 1-1 la historia, se va a terminar este partido. No le sirve a Guaraní el centro de Vallejo. Hay que levantar la pelotita, Vallejos. La va luchando Olivera, la deja para Sosa, interminable. Sosa limpió perfecto para que se venga ahora Ortiz, que está amonestado, metió el centro, pasa al vacío para Insaurralde, la va a atrapar tranquilo Gorosito. Se queda con el balón en uno de la franja. La va reventando rápido para que corra habilitado Yamil Cáceres. Hay que evitar que se vaya la pelota. Bien Yamil. Bien. A ver qué va a hacer por el sector derecho. Va a enganchar. Dejó desparramado a un jugador. La pellizcó perfecto. Pero se equivocó. Penal. No, increíble. Increíble el penal. Ortiz lo taló a Yamil Cáceres. Se equivocó Ortiz en la salida. Y lo toca Yamil Cáceres. Vemos la repe, lo cuenta Emiliano Andreoli por de alto vuelo. Pero penalazo porque le saca bien la pelota y cuando la pierde lo tira. Lo está talando con la pierna derecha. No puede no cobrar ese penal. No lo quiere cobrar, No lo quiere cobrar. No lo quiere cobrar el correntino. No lo quiere cobrar el correntino. No lo quiso cobrar tampoco el asistente, No lo quiso cobrar el asistente Ese era del asistente. Pero era clarito, Diego. Era de cualquiera, Diego. Era del otro asistente también era. Clarísimo el penal que no le cobraron. Pero es que increíble. Va Guaraní, insiste. Contra el mundo, va Guaraní, contra el asistente, contra el árbitro, contra Nacional, contra todos. El centro arriba, parece que Guaraní tiene que quedar eliminado. Esa es la orden, parece, porque la verdad, hoy lo de los árbitros son realmente lamentable. La pelota de Yamil. Y créamelo que no me gusta hablar mucho de los árbitros, dejo al comentarista, pero en esta, el centro de Yamil, frontal arriba, corta como puede Werle, que está jugando como un defensor, la pelota le va sobrando a César More, enganchó More y amplió para Gaby Díaz, pero le quedó larga la pelota. Hay saque desde el arco para Nacional, 41,5, digo. Y la más clara de Guaraní fue esas triangulaciones que decíamos, ese pase filtrado. Después la franja no ha podido tener juego, no le ha salido en este regional, porque ya empezamos a hablar de lo que fue el regional, no solo esta tarde. Me parece que la franja ahora tiene que ir a tirar centros, buscar el rebote, ya está, es lo que hay. Dale a Yamil la pelota que algo va a hacer. Increíble saque desde el arco. Yo creo que si Mati, cuando haga el resumen, habrá 2 goles, que serán, ¿qué? 30 segundos para repasar los goles y casi 5 minutos de polémica. La pelota de Sosa, la pellizca, la roba, va Silva intentando, le rompen el juego. Ahora sí intenta como puede Guaraní, va en búsqueda, era Golomba, intentaba Seba, era Silva. Rompe juego sobre Golomba, piden falta y no le dan. Desprolijo el juego por momentos, rompe Werle, la va dejando para Insaurralde, la va a matar Insaurralde, el gordito. La limpia muy bien la pelota. Ahora Vallejos. Pero si está gordito, ¿qué quiere que te diga? Está bien. La pelota de Vallejos, dura entrada limpia y corta. Pegan entre ellos, va con la falta para Nacional. Chocaron y piden asistencia médica a 2 jugadores de Nacional. Gastón, decime quiénes son, que estaba vos más cerca. Bueno, uno de ellos es el número 11, es Ortiz, el que está ahí justamente cerca del árbitro. Y ahora confirmamos quién es el otro. Bueno, se topetearon entre los dos, Y van a sacar a uno y después van a sacar al otro 200 minutos. Bueno, está con 10 Nacional, Tienen que sacar a los 2 jugadores. Pero ahora, si tienen asistencia médica, ahora tienen que aprovechar Guaraní, tienen que sacar a los 2 jugadores. Pararon el partido para asistir a los 2, así que la verdad, Nacional se va a quedar con 8 jugadores, provisoriamente. Está con 10, salen 2, Atento Guaraní. Julio. Sí, Gastón. Es el 11 y el número 6, Ortiz y González. Bueno. ¿Vos te acordás de dónde era el árbitro que le puso la mano en el bolsillo a Guaraní cuando perdió contra Central Norte de Salta en Villa Sarita? No de Corrientes. Sí. De Corrientes. Sergio Pérez. Claro. Sergio Pérez, bueno. 43,5. Que le allanan el camino a Mandillú, que nos dicen, ¿no? Pero González tuvo asistencia médica, tiene que salir, Tiene que salir. Hay alguien de Guaraní tiene que avivarse. Los jugadores de Guaraní tienen que avivar. Gastón, avivarle vos al árbitro. ¿Quién es capitán?
Gorosito tiene que pedirle que la gente le diga. González tiene que salir. Bueno, tendría que quedarse con 8 provisoriamente. 44, hay que ver cuánto adiciona. Muy dolorido Ortiz. Pero, bueno, solo lo sacan a Ortiz, ¿eh? No tiene 2 cambios todavía Ortolá. ¿Sí, Gastón? Sí, decíamos solamente al 11 Ortiz. González rápidamente se levantó y se fue. Pasa de mirar atrás del número 6, Julio. Importante para el juego aéreo. 44. Ahí tiro libre frontal para Guaraní en una de las últimas del partido. Vamos, Franja. Dale. A ver cuánto adiciona. A ver, Gastón ahí, a ver quién lo mira, ¿no? 4 más. No, no más. No, más. 10 No, más. no sé. Bueno, la verdad, 10 más. levantó las 2 manos, jugaron rápido, se reanudó el juego, le quedaron para César Mora y la pelota va a pincharle arriba en la media luna, le quedó para Yamil. Es penal. penal! No, no es penal. No, bueno, no. Es imposible esto, ¿eh? Créamelo que me siento anonadado con esto. Pero es tremendo. El topetazo ahí lo cuenta Emiliano Trolli. Para que lo estoy mirando. ¡No! No, Sí, va con el penalado. codazo. No, increíble. Son 2 penales, viejo. Es increíble. Hay 3 penales que no le cobraron a Guaraní. 1 en el primer tiempo y 2 en el segundo. Pero es insólito. ¿Cómo lo han dormido a Guaraní? No, créamelo que lo durmieron a Guaraní. Lo durmieron a Guaraní. Es increíble. El árbitro es increíble, pero el topetazo que le metió Maciel El árbitro está de frente, a Julio. Yamil Cáceres y ahora tiene que salir Yamil Cáceres. ¿No? Mirá, pero no tuvo asistencia médica. Pero no tuvo asistencia médica Yamil. Salvo que caso que esté cortado. No tiene que salir Yamil. Acá se está cortado, ¿no? El penalazo se acrecienta más todavía. Pero no tiene que salir Yamil si no fue atendido. Bueno, Guaraní también peca de verde, ¿no? No tiene que ser. Es increíble, 45. ¿Qué va a cobrar tiro libre para Guaraní? Alguien que me ayude, porque acá justamente en el camarógrafo no está para acá, para no vemos. Julio. Sí, Gastón. Ahora sí, se retira el número 6, González. Se vendrán variantes en conjunto nacional. Bueno. A ver, se vendrá la variante en Nacional. Tiene que entrar Yamil si no fue atendido Yamil Cáceres. Es lo que es más, si el árbitro lo quiere amonestar a Yamil, lo puede amonestar porque salió afuera de la cancha. Bueno, 46 minutos. Ahora me lo dice Gastón quién se fue. González y se va el 9 Olivera. Veremos a ver quiénes ingresan o quiénes ingresaron en este equipo de Ortolá. Entró el 14, Urbina entró. Urbina. Y creo se va el 9. Y creo que entra Urdapilleta al Vasco. Hay reposición para la franja. Lateral lo va a hacer Vallejos. Hay lateral para... Claro, ahí Yamil entró. Dale. Se avivó. La pelota va para César Mora. El centro a medias tintas. Va recuperando Urbina. Lo presiona Velázquez. La pelota arriba, va a cortar César More, la devuelve hacia campo rival, la domina bien ahora Velázquez, la pincharon para Gaby Díaz, corta como puede Werley. Mira Werley, es 9 y entró, ahora está jugando como 4. Ahí lateral para Guaraní, repone 47, se va a terminar el partido, no sé cuánto adicionó Gastón, ¿vos viste ahí abajo cuánto adicionó el árbitro? Más de 5 seguro, porque las la 2 manos mostró. Claro, hizo seña con las 2 manos, Julio. Arriba la pelota, la despeja Werley, corner. Casi Hiciste la franja, sigan amigo mío, sigan prendidos de alto vuelo, puede pasar algo. Con el manto sagrado uno nunca deja de esperanzarse, porque hay tiro de esquina, lo va a hacer Axel. Axel Silva, hay centro desde la izquierda, arriba cerrado el cabezazo, la despeja como puede, finalmente era Werley arriba, ganó las alturas, subsiste el peligro, no. La revienta Sosa, mete jueguito y se va Insaurralde, se va ahora sobre la marca de César More, le metió un caño, no prosperó. Bien César More, rebota sobre Insaurralde y se va por un costado, lateral, ahora sí Diego, ¿no? Toda barraca, todo el centro todo. Arriba, ¿no? No puede quedar ninguno de este lado de la mitad de la cancha, no puede quedar ninguno cerca de Gorosito. Le quedó presentado, metió un sombrerito, va a sacar el latigazo, muy arriba el remate de presentado, la hizo muy bien Sombrerito. Después quiso definir de zurda, la pelota le fue muy arriba. 48, saque de meta, será para Nacional. Y presentado está jugando de 9 y está perfecto, es lo que tiene que pasar. Guaraní tiene que ir con lo que tiene, con lo que hay dentro de la cancha, con sus errores, con su nerviosismo, pero sobre todas las cosas tiene que ir con garra, tiene que ir a defender la camiseta. No puede quedar nadie, dije, de este lado de la cancha. Bueno, tienen que ir todos al área de Mendoza, que se va a equivocar. La pelota es para Silva y va Axel, tiene espacio Axel, va a entrar al área por izquierda, va a estar, metió el centro, la atrapó perfecto, la embarazó bien, ahora el arquero es Mendoza, el centro era cruzado, pero con lo último que le quedaba todo el desgaste de Silva,
En este remate no pudo Guaraní, Diego. Y son los nervios, ¿no? Y Mendoza está jugando a eso, a hacer tiempo, a que Guaraní se ponga un poco más loco de lo que ya está, porque llegó a este lugar con la obligación de ganar, porque está empatando y porque cada vez que mira al banco de suplente queda menos tiempo, una más va a tener. Gorosito con ese saque desde el arco hacia campo rival, intenta Werle, que está jugando un buen partido desde que ingresó el Lungo. Arriba va, despejando otra vez Werle, va sobrando a Gaby Díaz por izquierda, intenta Guaraní, va, intenta abajo, bien, el Vasco Urdapilleta la manda por un costado, creo que es Vasco, ni sé si el 15, alguien me lo pasa en limpio. 16, el 16, ¿quién es el 16, Gastón? Bueno, alguien. Bueno, ahí Diego me lo va a decir quién es el 16 en un ratito nada más. Urdapilleta. Urdapilleta era el Vasco finalmente. La va sobrando Guaraní, que va a la carga, barraca el centro frontal de Vallejos, intenta como puede, Silva, le sobra Werle, la despeja, otra vez el Vasco, va Urdapilleta, corta César More, juego desprolijo, no importa para Guaraní, tiene que ir, metió el centro Gaby Díaz, le va sobrando ahora la pelota para quién, para Velázquez, la dominó sin ángulo, le quedó para Silva, el remate y el rebote la despeja Maciel. Cómo se sufre, aguante corazón, aguante Franca de mi vida, vamos Franca, se viene ya Emil Cáceres, va enganchando en diagonal, limpia, no puede limpiar y la contra será de Nacional. A ver qué va a hacer Insaurralde, va Insaurralde, va el gordito, va con el 18, va la pellizco abajo, fue Yamil con falta y lo va a expulsar, a ver. Fue de atrás, innecesaria porque ya se había desprendido de la pelota. Era roja. Le perdonó la vía, sí, era roja. Era roja. Era roja, lo taló de atrás Yamil Cáceres, hay tiro libre para Nacional que se va a tomar todo el tiempo del mundo. 50 minutos, quedan 3 o 4 para que termine el partido. Y este resultado lo está dejando eliminado Guaraní, Emiliano. Una fecha antes del final lo está dejando afuera. No hay forma de maquillar si esto termina así. La campaña, no hay excusas. Es durísimo si esto termina así. Ojalá que no se agarre la cabeza la gente. Ya lo veo pasar al presidente. Va Sosa con ese remate arriba lejos. A ningún lado. No hay pelota seguramente ahora. Olvídate. No puede terminar así, Franja, por la historia de Guaraní. Y encima estoy esperando tu frase, Julio. 51. No hay pelotas. El árbitro pide, tiene que adicionar más. Se vino la noche aquí en Puerto Piraí, pero estamos con la franja junto de Alto Vuelo. Somos FM del Sol, la 96.9. Somos la radio pública, la 99.1 en la AM710. En Puerto Iguazú hay desde el fondo reposición para la franja. Vamos, franja de mi vida. Aquí con el escudo, luchando para clasificar, para seguir con el sueño. Intenta Insaurralde, pone el cuerpo, gana. Va el gordito el 18, la pisa, la limpiaron perfecto para Urbina y va Nacional. Va Nacional con Urbina, sacó el remate, la domina bien Gorosito. Le aplaude la gente Urbina, pero va Guaraní ahora la última, va a meter el pase muy profundo, pero quedó largo para Silva, por eso hay reposición para Nacional que creo que se conforma con el empate, Diego. Igual raro, ¿no? Porque teniendo todas las chances, es de las primeras situaciones mano a mano que ha tenido Nacional en todo el partido. Y raro, digo, que se conforme con un empate, porque teniendo la chance de ganarle a Guaraní, de eliminarlo y de clasificar a la siguiente fase, espera, solo espera. El gran ganador de esta, si termina así, es Central Iguazú, olvídate. Y creo que sí, ¿no? Porque después tendrá que ir Central con la bronca que va a tener el Guaraní sobre Nacional. No sé qué puede pasar en Posada, no quiero decir nada, pero la verdad... Porque Guaraní sigue todavía con chance, con vida, 52 minutos, veremos cuánto le queda. No puede César More ahora. Le va quedando para Gorosito cuando se vienen los relojos, se viene la lluvia, le queda al área. Más a Guaraní, dale Gorosito, metela. El centro arriba, vamos Franca, siempre pasa algo con Presentado, quiso meter un caño Presentado, no es momento en mi vida. La pelota de More la devuelve arriba, corta como puede. Nacional que se aguanta con lo que le queda. Tiene 10 jugadores Nacional con 11 Guaraní, pero no puede quebrar al equipo de Puerto Piraí. Arriba Werle, intenta Guaraní, la va luchando por izquierda con falta. El árbitro dice que no fue nada, no cobró nada, la va a cobrar ahora. La va luchando ahora. Era Silva, va Axel, la pierde Axel, lucha, gana bien. Ahora el Vasco Urdapilleta, va Nacional, va, corta bien Vallejos. La manda por un costado, se va a terminar el partido. Empató y quedó eliminado Guaraní. Ha quedado eliminado Guaraní aquí en Puerto Piraí. Ha empatado 1-1 Nacional. Y ha quedado eliminado lamentablemente. ¿Qué quiere que le diga, amigo mío? Lo ganaba bien. Un juego con polémicas. Un arbitraje, pero de más de sospechoso. 3 penales clarísimos. Créanmelo que fue clarísimo. No, si no, miren las imágenes de Alto Vuelo. No le estamos mintiendo. Pero el gol en offside, el gol anulado a Guaraní en el arranque del partido, un gol en contra. El Guaraní que se queda eliminado.
además de las polémicas, además de la frustración, Guaraní no ha hecho una campaña que esté a la altura del torneo. No lo ha hecho. Y hoy se queda afuera. Se ha terminado el partido, señores. Ha empatado Guaraní con Nacional y el equipo posadeño se queda afuera. Guaraní se queda afuera. Nacional ahora busca y espera de qué va a pasar en la última fecha. Este resultado, lo que decía Emiliano, el ganador de la fecha es de Central, que tendrá que ir a Posadas a buscar el triunfo para clasificar ante un rival que ya está eliminado. Veremos a ver qué sucede. Nacional festeja como si clasificaron. Para mí no le contaron la historia de qué está pasando ahora. Para mí Nacional no le contaron. La misión era eliminar a Guaraní. O tal vez esa, ¿no? Claro, era como el título es eliminar a Guaraní. Después si pasamos, mejor. Si podemos seguir en este torneo, mejor. Pero creo que sí, creo que no entendieron porque realmente Guaraní hoy vino a jugar con toda la presión, ¿no? Por su historia, porque ha hecho un mal torneo, porque es cierto, hoy no ha encontrado juego, pero tampoco lo ha tenido en el primer partido y tampoco ha jugado bien en Puerto Iguazú. Y se despide rápidamente, anticipadamente, un equipo que se arma para pelear por un ascenso y una fecha antes del final de la temporada se queda afuera. Y Nacional festeja, perdón, no es de malos ni por desmerecer, pero digo, festejan como un título. A ver, tenemos. Sí, Disculpame, Diego. Gastón. Disculpame, Diego. Vamos, Gastón. No quieren hacer declaraciones los muchachos. Buscamos la palabra de Manuel Dutto recién, Julio. Vamos a ver si podemos con un jugador, pero por el momento se retiran sin declaraciones. Ahí viene presentado, a ver si presentado da el último que te queda, a ver. No hay incidentes, ¿no? Esperemos que no haya incidentes allí. Bueno, ha empatado, señores, Nacional y Guaraní. Quedó eliminado la franja. Una fecha antes, ¿no? Sin no lo declaraciones. presentaba tampoco. Sin declaraciones, está bien, se entiende. Bueno, no sé si Gastón quiere hablar con alguien de Nacional también para que nos explique de ¿por la qué el alegría, festejo? ¿no? El festejo, Perdón, ¿no? Pero yo entiendo. humildemente lo Yo decimos, ¿no? entiendo lo que significa para Nacional eliminar a Guaraní y me parece perfecto el festejo. Ahora, no clasificaste. No, claro. Te queda una fecha y vos dependés de De Guaraní. que este Guaraní, que Le recién, empate o le gane a Central. pero que este Guaraní que metió un gol en 3 fechas, le gane a Central Iguazú. A un Central Iguazú que viene entonado porque ha hecho una gran campaña, porque le ha ganado Guaraní en Puerto Iguazú. Me parece que está bien el festejo, lo entiendo, pero digo, tú no has ganado nada. Claro, lo vez. festejan como una clasificación. A mí Exacto, eso es lo que me intriga. exacto. Pero bueno, a ver si lo puede enfocar el camarógrafo nacional festejando, porque eso es lo que queda, ¿no? El retrato de Nacional festejando la eliminación de Guaraní. No es más que eso. Porque hoy por hoy la tabla de posiciones lo tiene al mando a Nacional con 6 puntos. Miren cómo festejan los jugadores. 6 puntos. Central tiene 4 y Guaraní tiene 2 puntos. Guaraní ya eliminado. Totalmente. Pero si Central le gana a Guaraní en la última fecha, Central se va a 7. Bueno, ahí está. Es lo que están diciendo, ¿no? Bueno. Señores. Es la despedida, también entendemos que es la despedida de este Nacional ante su gente, porque no va a volver a jugar, caso contrario que pase, no va a volver a jugar este torneo regional en su estadio. Pero bueno, es como festejamos eliminar a Guaraní. Nada más que eso, hoy. Bien, nos vamos a ir despidiendo de a poquito. La transmisión han sido muy amables, toda la gente prendida a la transmisión de Alto Vuelo, el streaming. A la gente de FM del Sol también, la 96.9. La gente de la radio pública en Iguazú, la 99.1, en AM 710. Ha empatado la franja y créamelo que era un resultado que no esperábamos. Pero tampoco de cómo se dio el partido, con las polémicas. Con el gol al arranque del partido, a los 2 minutos, Guaraní ganaba 1-0 con un gol en contra. El árbitro lo anuló por offside, pero realmente no fue. Si no, después lo vamos a hacer el resumen en De Alto Vuelo, en las redes de Alto Vuelo. Estará el resumen con todas las polémicas. Los penales clarísimos a Axel Silva en el primer tiempo. En el segundo tiempo a Yamil, 2 penales clarísimos que no le han cobrado al árbitro. Y bueno, las infinidades de polémica de este partido que lo dejan a Guaraní con las manos vacías y con una derrota que en realidad con un empate que lo deja eliminado. Emiliano Androli, el párrafo final en esta transmisión de Alto Vuelo. Y pasa que queda el sabor de que si te quejas sos un llorón y un pichado. Y no aceptás. Lo que vimos hoy acá es el fútbol argentino. Es lo que vemos todos los días, a veces a gran escala. Pará, Emiliano, disculpame que te interrumpa. Espero que haya efectivos policiales allí en el cruce donde va saliendo la gente de Guaraní. Yo creo que hay efectivos policiales allí. No sé si... Están los policías todavía presentes. ¿Está cerrado? Pero está cerrado el portón ese que está ahí. ¿Hay un portón allí? ¿No? Bueno, que está saliendo. Muchachos. Sí, Gastón. Andá, Gastón, eso libre.
Sí, no, pasa que justamente nos sacaron acá del campo de juego para hacer primero que salga la gente neutral, la gente que vino por parte de Guaraní Antonio Franco. Esa es la forma en la que se están manejando ahora para que salgan justamente ellos primero. Bueno, esperemos que no pase nada, pero allí está pasando la gente de la hinchada neutral, el público de Guaraní, realmente es así. Esperemos que no pase nada, pero bueno, porque ya ha pasado en este estadio muchas veces, con otras hinchadas, hay incidentes. Sí, Emiliano. Ojalá que no pase nada, que se vayan. Estas dos hinchadas tienen un pasado bastante polémico, con algunos tontos que fueron a hacer quilombo en Villa Sarita una vez. Y Guaraní creo que se retiró del provincial justamente por esos incidentes que culparon a Guaraní, nada tenía que ver. Pero bueno, volviendo a lo que pasó hoy, digo, ¿no? Esto de te quejás, sos un llorón, de te quejás, no aceptás el resultado. Lo que vimos hoy fue increíble. Desde el gol anulado a los 2 minutos, un gol tremendamente lícito en contra, pero lícito, que convirtió Nacional en su propia valla, hasta ver a un Guaraní yendo y el penal a Yamil Cáceres. Como decís vos, nos quedamos con un montón de minutos. Pero mirá Insaurralde, no, bueno, pero esto también, agitando al Insaurralde, mirá el gordo, el gordito, el 18. Agitando. Sí, innecesario. No, bueno, innecesario. por eso también, ¿eso qué tiene que ver? Pero No. es regional amateur, Julio. Bueno, pero tienen chance de clasificar. Bueno, los arbitrajes ya no están ni ahí, están en el vestuario, ¿no? No están ni ahí el arbitraje, pero. No, ya se fue. Es Aprovecharon el festejo y claro, se fueron. Es increíble, bueno. Pero lo que suscribo lo que dice Emiliano, ¿no? Hablar es de pichado, pero las imágenes hablan también. El resumen después en las redes de Alto Vuelo van a estar a la vista. El que no pudo ver el partido puede verlo en la cuenta de YouTube de Alto Vuelo o el resumen después, pero realmente las polémicas hoy quedaron en claro que a Guaraní hoy, a pesar de que ha jugado muy mal y que no encontró el segundo tiempo, sintió el golpe Guaraní en el final del gol. El gol, además que me estaba olvidando, ese gol que tendría que ser anulado. También. El gol de Nacional tendría que ser anulado. Por falta, Gorosito. Falta al arquero de la franja. No paramos de contar situaciones polémicas en este partido. Pero bueno, es fortísimo lo que ha pasado. Es fortísimo que Guaraní se queda fuera así en una primera instancia en un torneo regional, federal amateur. No va con la historia de la franja. Y soy reacio a pensar que esta es la historia de Guaraní, a pensar que esto es lo que se merece. Soy reacio a aceptarlo. La verdad que, perdón por la terquedad, pero no. Yo no puedo ver a Guaraní quedándose afuera en una primera instancia de un torneo tan amarrete como el torneo regional. La verdad es que me cuesta entender lo que vimos después de 90 minutos, 100 si querés, en los cuales el equipo no jugó bien, porque Guaraní no jugó bien en todo el torneo, pero buscó y esos últimos minutos que en los cuales buscó tanto que encontró, porque Yamil Cáceres recibió un topetazo de alguien que ya estaba tirado en el piso y que lo único que tenía para hacer era muy absurdo no cobrar el penal. Era muy absurdo no cobrar ese penal. Después, bueno, vemos si Guaraní puede convertir o no. Pero era muy absurdo no cobrarlo y no lo cobraron. Miraron para otro lado. Era imposible mirar para otro lado. ¿Por qué se va a tirar el delantero si ya tenía la pelota en su dominio con el defensor tirado en el piso? No tiene sentido no cobrarlo. Es tan grande, tan absurdo lo que ha hecho que queda en total evidencia. Ahora, ¿por qué queda en total evidencia? ¿Por qué Guaraní sigue siendo una princesita de 13 años? Inocente, un nene de 13 años, de 12, de 10, inocente, dejar que te metan la mano en el bolsillo una y otra vez, le muestran el chupetín y se lo sacan todo el tiempo a Guaraní. ¿Cuándo va a entender Patricio Bedoya o la dirigencia, la vicepresidente, que no es la forma de ser, soy recapo, vengo y que hay que cambiarse acá afuera? No. La viveza va por otro lado. 2 finales perdió Guaraní contra rivales salteños que sabíamos de antemano que eran los candidatos a ascender. 2 finales ha perdido. Ahora ya ni siquiera pierde final. Bueno,
Estamos ya en la parte final de la transmisión, nos cortaron acá la electricidad, aquí en la corriente eléctrica para poder terminar la transmisión. Nos vamos a ir despidiendo. Gastón Machado no está, o sí, Gastón está todavía con nosotros o no. No, tampoco, bueno. Gastón Machado, un gran abrazo, gran trabajo allí abajo en campo de juego. Nos despedimos, Diego Bain, un placer como siempre, lamentablemente esta eliminación temprana de Guaraní. Un placer, un saludo grande a toda la gente que nos hizo el aguante, que nos permitió estar de nuevo acá. Sí, una nueva decepción con Guaraní, pero como dijo Emiliano, ¿no? Que no sea hasta la realidad. A partir de mañana seguir trabajando para que Guaraní vuelva donde tiene que estar. Gracias, Diego. Diego Bain también en los comentarios aquí, el periodista del territorio, acompañando la transmisión de Alto Vuelo. Bueno, Emiliano, un placer de estar, de trabajar, pero claramente, bueno, el próximo domingo vamos a estar de Villa Sarita para lo que resta de Central Guaraní eliminado, lamentablemente. Es la realidad que nos toca vivir hoy. Estaremos como siempre estuvimos, pero bueno, en algún momento va a tener que cambiar Guaraní esta racha perdedora que ya se ha prolongado muchísimo tiempo. Emiliano Andreoli allí en el cierre de la transmisión, Iván Sanz en la cámara, Matías Durán en la dirección de este streaming de Alto Vuelo. Gran abrazo para toda la gente de FM del Sol que toma la transmisión allí para Posadas, para la radio pública en Iguazú, que también compartió toda la transmisión de Alto Vuelo de este empate y la eliminación de Guaraní. Y ahora la historia se abre para Central. Hay que ver qué pasa el próximo domingo. Central tendrá que ir a ganar en el Clemente Argentino Fernando Oliveira a Guaraní para clasificar. Hoy por hoy, el que está clasificando, pero todavía con resultado abierto, es Nacional de Puerto Pellegrini. Han sido muy amables. Nos reencontramos el próximo domingo desde el Clemente con un Guaraní eliminado. Buen resto de jornada y buen cierre de fin de semana. Chau, chau.